Muy buenas tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos en este día, miércoles 1 de febrero, ya partió se acabó enero. Oye, ya un doceavo del año se fue cortado. Qué terrible, ¿eh? Súper rápido. ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy día estamos con un invitado especial, con Gonzalo Chuaqui, mi gran y querido amigo. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, muy contento de estar acá contigo, con Tomás. Me estoy entre amigos, así que Exactamente. y muy agradecido de la invitación, tanto de Tomás como tuya, de compartir este miércoles. Así que feliz. Súper bien. Oye, sí, pues realmente estamos entre amigos, pues Tomás. ¿Ya? Tomás, yo y tú. Ya Sí. más amigos no podemos ser. Así que, nada, bienvenidos los dos, como siempre, a Tomás. Y qué bueno que estés tú, Gonzalo, un gran amigo. Espero que nos veamos pronto acá en Lo que Florida. pasa es que Gonzalo me había invitado al programa de ustedes efectivamente hace el fin de semana pasado, o antepasado ya. Sí, pues. Antepasado. Sí, pues. Y la muy bueno, verdad de las cosas que efectivamente... Y yo creo que hay que hacer de repente cruces con estos programas, pues son más entretenidos eventualmente y de esa manera se va como tocando otros temas, por así decirlo, y eso Sí. ayuda, por así decirlo. Sin duda que sí. Se hace más interactivo y todo. La gente lo disfruta también más. Sí. Oye, partamos con los temas. Le pregunto primero a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué te ha parecido las alianzas que se formaron para afrontar este proceso de elección de consejeros constituyentes? Primero, la del oficialismo, que no logró una lista única, no hubo caso, no se pusieron de acuerdo nunca. ¿Ya? Hay una parte del oficialismo que presentó la lista dura, digamos, que como le llamó Girardi, es la lista del indulto. La lista del indulto, y los otros van el PPD y los más moderados en otra lista. Y por el lado de la derecha, ¿no es cierto?, va Chile Vamos, y Republicano va separado. Lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo, parece, con el Partido de la Gente. No sé si por agenda o porque habían incompatibilidades entre ellos, pero no se pudieron poner de acuerdo. Yo pensé que iban a ir potenciados los dos partidos, honestamente. ¿Qué pensáis tú, Gonzalo? Estuve revisando y viendo el tema y yo lo encuentro como predecible. O sea, yo veía que no iba a haber una unión entre lo que se llama el socialismo democrático, o PPD, con respecto también a los grupos de comunistas y del Frente Amplio, porque obviamente la popularidad del gobierno actual está muy de capa caída. Entonces obviamente no quieren perder la posibilidad a lo mejor de adelantarse y de tener mayor cantidad de representantes en la elección. Lo de Chile Vamos también yo lo encuentro totalmente claro. Chile Vamos ya es un bloque en sí mismo y tiene una visión distinta a lo que es la derecha más tradicional. Y lo que sí encuentro como lamentable, como tú decías, es que no hayan llegado a acuerdo el PDG con el Partido Republicano. El PDG yo creo que es un partido igual que es bastante difícil de encasillar. Sí, mucho. Por sus liderazgos, porque los mismos representantes de ellos son bastante, qué sé yo, distintos unos de otros. Entonces, en ese sentido yo pienso coincido con lo que Tomás decía en programas anteriores, que si Republicanos hace bien su trabajo, en el sentido de mostrar como una alternativa distinta a lo que es Chile Vamos, cosa que es, y el PDG también yo creo que les va a ir muy bien en la elección. Van a aumentar sus porcentajes. Esa es mi visión, por lo menos. Tomás, te doy la palabra. Yo honestamente, yo estoy a punto de pensar en algún momento, yo te lo voy a decir como talla, pero es una talla medio en serio, estuve a punto de pensar en un momento determinado que Chile Vamos iba a ir en alianza con el gobierno. A ese nivel. Lo que pasa, te voy a decir con toda sinceridad, yo discrepo en parte con ustedes y voy a decir por qué. Porque el gobierno logró una lista que la refuerza. Esa es la verdad. El gobierno logró meter a los socialistas
a una lista con apruebo de dignidad. ¿No? Sí. Y la verdad de las cosas es que eso significa Bachelet. Seamos sinceros. La lista del gobierno hoy día está identificada con Bachelet. Esa es la verdad. Sí, sí. Y hay una cantidad de derivadas de ese hecho, ¿no? Una de ellas que va a haber un cambio de gabinete eventualmente a principio de marzo, que yo creo que ya se ha negociado con esta lista, así que por lo tanto ya es oleada sacramentada, por así decirlo. Esto está con cargo también a subsecretarios, ministros y una mayor presencia socialista dentro del gabinete. El hecho de que se haya producido eso, aunque se haya ido el PPD por fuera, es irrelevante el PPD, porque la verdad las cosas es que le va a pasar lo mismo que la democracia cristiana a los radicales, que en el fondo van a desaparecer. Yo creo que efectivamente van a tener mucha dificultad eventualmente de llegar y lograr una representación por vía electoral en mayo, ¿no? Van a terminar muy debilitados, tremendamente debilitados. Y al otro lado, actualmente pasó lo mismo. El hecho de que el Republicano y el PDG no se vayan juntos, le regalaron a Chile Vamos una cancha actualmente en esta elección que es inconcebible. Hoy día incluso estaban especulando que van a ser los candidatos de Chile Vamos a la región metropolitana, y tú tienes a 3 exministros de Sebastián Piñera. La lista de Chile Vamos es Sebastián Piñera. Tenían ahí al hermano de Benito Baranda, tenían ahí a la Gloria Hatt, tenían ahí al exministro del Interior de Sebastián Piñera, el que fue alcalde de Estación Central. Entonces tú tienes en el fondo, efectivamente en la práctica, una lista en donde nadie quiere ir con ellos. Fíjate que ni siquiera amarillos, ni siquiera el Partido Demócrata, la gente de la Jimena Rincón y de Matías Walker y todo ese grupito no quieren ir con ellos, o no les dieron espacio, porque cuando negociaron los expertos, les dejaron fuera todos sus nombres, a la Mariana Elwin, le dejaron fuera además a, ¿cómo se llama?, a Sebastián Edwards. Entonces, los tipos, si iban en una lista con Chile Vamos, no iban a ganar, iban a perder. Le iba a pasar lo mismo que a Sichel, le iba a pasar, iban a quedar absolutamente como arroz graneado, una lista que no tenía ninguna posibilidad de llegar y dominar. Y tampoco estaban en condiciones legales para presentar una lista propia. Y tampoco estaban con ganas de ir con el PPD, porque muchos de estas personas son exmilitantes del PPD y no quieren volver al PPD. Así que, por lo tanto, eventualmente te encuentras con que todo lo que es un centro político que no es Chile Vamos, por así decirlo, queda fuera. Queda completamente fuera, ¿no? Y por otro lado, tú tienes esta división republicanos y PDG que es tan tonta porque no hay ningún argumento para poder el hecho, y los tipos pierden y sacrifican una ventaja competitiva que tenían, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto va a ser un proceso constituyente dominado por Bachelet y Piñera. Esa es la verdad. Y en el fondo, actualmente, el grupo que está más arriba de la pelota es Piñera. Porque ellos creen que eventualmente ellos tienen una situación hegemónica en los expertos, que son los que redactan el anteproyecto. Ellos sienten que esta cosa va para ellos. Entonces, los tipos están en jauja. Es lo mismo que les pasaba cuando se quedaron con la fiscalía, con Ángel Valencia. Los tipos sienten que no necesitan más. Esa es su preocupación. Les da lo mismo lo demás. Entonces, yo veo esto y a mí me produce una desmoralización muy grande, porque la verdad de las cosas es que el proceso constituyente no vale para nada, sino que en tanto esta elección. O sea, estos gallos todos quieren llegar y justamente medirse. Y en el fondo lo único que les importa eventualmente es despostar este proceso de tal modo de llegar y poder decir al término de la elección que ellos representan tanto o lo que sea, y usar eso como una proyección para los próximos 2 o 3 años. Y la verdad de las cosas es que el país efectivamente no vibra con esto. Al contrario, si tú no tienes representación política potente que sea capaz de alguna manera de hacerse cargo de ese malestar, no la tienes. Y no la tienes porque los tipos son de una miopía política muy grande. Son mediocres, son tremendamente, apuestan a una inercia política eventualmente que creen que les va a beneficiar. Fíjate que yo hoy día en la mañana posteaba, veía unos tipos que decían poco menos que efectivamente aquí están a puertas del próximo gobierno de Evelyn Matei. Y eso lo dijo Tomás Casanegra. Yo quedé helado. Escuché a otra persona llegar y decir que aquí efectivamente el gobierno va a perder la elección de mayo.
quede de lado. La lista más potente que en este momento va a inscribirse el día 7 va a ser la del gobierno. Va a ser la lista más... Primero porque tiene el gobierno. Si esa cosa la miran menos, pero tiene el gobierno. Y en segundo término lograron sumar gente. Es la única lista que suma gente. Todas las demás restan gente. Entonces, cuando yo escucho a personas teniendo esa visión, a mí me da rabia, porque en el fondo están equivocados y en el fondo están enredando el escenario de un modo que hace que la gente tome malas decisiones, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que eso es lo que tenemos en Chile hoy día. Tenemos una política, vamos a hablarlo en algún momento respecto al tema de orden y seguridad, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. En orden y seguridad tú tienes al gobierno pidiendo a los militares que asuman roles de orden y seguridad. Tú tienes en segundo término al subsecretario del Interior alegando de que poco menos hay que llegar y justamente hacer modificaciones a la ley de guardias privados, que permitan de alguna manera que asuman eventualmente labores de orden y seguridad gente que no es carabinero, y tienes a carabineros preocupados de cambiar su uniforme. Entonces tú comprenderás que es una cosa que no tiene pies ni cabeza, por así decirlo, no tiene lógica, y al contrario, eventualmente, demuestra un gobierno que evade. Este es un gobierno que evade. Este es un gobierno que tiene la ministra del Interior que dice que el tema de la ISAPRE, la crisis de ISAPRE es culpa de la ISAPRE. Entonces se lava las manos. El gobierno eventualmente llega y le echa la culpa a los malls, eventualmente para el tema de los asaltos y el problema de orden y seguridad. Entonces, yo lo que quiero llegar y decir, esa evasiva, ¿quiénes son los que la permiten? A este otro lado, Piñera, su lista, Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y ¿cómo se llama? Evópolis, y también Cast y Parisi, eventualmente, que están en la chica, están en la pequeña, no están en la grande, eventualmente, no están preocupados de la cosa general, que efectivamente pueda llegar y justamente tener otra visión. ¿Ah? Tú tienes a Chaguán, que hizo la de Stingo hace pocos días atrás. Llegó y dijo, en marzo ponemos las condiciones nosotros. ¿Qué se cree? ¿Pero qué se cree? ¿Pero qué se cree? Es lo mismo que dijo Sting. Tú comprenderás que es una... Y esto viene del tipo que fue a tocar una guitarra a la Moneda hace poco de rato atrás. Entonces, cuando tú tienes los principales actores políticos que están razonando así, enredan, confunden, mienten. Y no solamente enredan, confunden y mienten eventualmente, sino que tratan de comprar tiempo, porque en el fondo no les interesa cómo resolver los problemas del país. Lo que les interesa es tratar de alguna manera de llegar a ganar el que vive en esto. Y la verdad las cosas es que eso a mí yo creo que no va a resultar. Es la verdad. Oye, Tomás, una pregunta así. De acuerdo a tu opinión, a tu experiencia política, a la visión que tú tienes hoy de este enjuague de proceso constituyente, ¿tú crees que este proyecto constituyente va a ser exitoso o va a ser otro fracaso más? A ver, no, pero yo te voy a decir lo que los tipos quieren hacer. A ellos sienten que esto va... Ellos tienen dos momentos para sentirse triunfadores de este proceso, cualquiera su resultado. El primero, el solo hecho de hacerlo y la elección en mayo. Ellos van a sentir que eso es una oportunidad para llegar y medirse, lo que les permite a ellos actualmente llegar y interpretar los hechos de tal modo barajando, es lo que los hace hacer lo que está haciendo. Ahí está centrado todo su esfuerzo. Y lo segundo es que como lo he venido comentando insistentemente, esta constitución, hoy día la segunda pone una igualdad el tema, esta constitución va a estar centrada en la parte orgánica y no en la parte dogmática, en el equilibrio de poder. Y la verdad de las cosas es que los temas que tienen que ver con el equilibrio de poder son tan difíciles de digerir que lo tienen un grupo especialista, lo entienden muy pocas personas, por así decirlo. Y los tipos van a tratar de vender eso eventualmente como algo que no despierte mayor conflicto, Ellos creen que mientras menos conflicto haya, más fácil va a ser imponer esa constitución en diciembre en un plebiscito por apruebo. Pero se equivocan en dos cosas. El primero, que la constitución que van a sacar va a ser una muy parecida a la del 25 al proyecto de Bachelet, que en el fondo es muy parecida a la constitución del 25, con todos los problemas que tuvo la constitución del 25. Y eso va a ser motivo de muchas disputas en una cantidad de años. Y en segundo término, la verdad es de que la clase política está llevándose la pelota para la casa. Y eso va a ser muy fácil de demostrar, ¿no? Entonces, el deterioro político se te va a ir dando en la marcha, por así decirlo, aquí a diciembre. Hoy día, por darte un ejemplo, en los tribunales de justicia
concurrieron Paulo Longueira y Marco Enrique Ominami en el marco de procesos penales por Soquimich. Tiene formalizados a ellos hace 8 años. Hace 8 años y ahora entra en la fase del juicio oral, el juicio oral. Y la verdad de las cosas es que esta era la causa por la cual yo reclamé hace 1 año y medio atrás para la inscripción de las candidaturas presidenciales contra Marco Enrique Ominami, porque se estaba inscribiendo un candidato que estaba prohibido por la Constitución de poder postular. Estaba yendo contra la norma expresa. Y por la Piñera, que es Andrés Tagle, sí le importó un bleo y lo incorporaron, por así decirlo. Los tipos han violado su propia Constitución. Entonces, lo que yo quiero llegar y decir que ese enjuague, ese acomodo, ese arreglín, por así decirlo, es lo que vas a tener durante... Estás teniendo la fiscalía, constituyente, temas de orden y seguridad, lo estás teniendo en cada área, pero no estás teniendo un país de alguna manera mejora. Al contrario, en estos días tú has tenido actualmente a Mario Marcel Solazarse, que termina un año con un superávit fiscal por primera vez en 10 años. Y eso no tienes eventualmente al gobierno alegrándose porque supuestamente eventualmente los índices de denuncias por atentados en la Araucanía habían caído y en el barrio Meix también. Pero son estadísticas bastante limitadas, por así decirlo. No se condicen con el grado de malestar que hay en la aprobación definitivamente. Son fotografías, tienen que ver con métricas que de alguna manera no tienen que ver eventualmente con las percepciones reales de la gente que está viviendo ahí. Da lo mismo que tú tengas en un momento determinado una baja en la Araucanía cuando se están aumentando los homicidios en Alto Hospicio, por darte un ejemplo. Da lo mismo que tú digas eventualmente de que Meix está bajando si tú tienes asesinatos de niños en Magallanes, por así decirlo. Da lo mismo que tú me vengas a mí a decir eventualmente que está mejorando el casco histórico cuando tú tuviste 4 vehículos con 10 personas estando a casa. Lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente de que fiscal, da lo mismo las cifras de déficit fiscal, si tú estás teniendo una baja inversión, una baja empleo, si estás teniendo al mismo tiempo una discusión sobre ISAPRE, que además te está obligando eventualmente a generar un subsidio de plata que no tienes, por así decirlo, a esas ISAPRE. Entonces lo que yo quiero tratar de decir, hoy día lo que tú tienes de parte del gobierno actualmente es una cortina humo. Y no tienes oposición. No existe oposición. No existe un grupo humano con interés de alguna manera de resolver los problemas públicos del país. No los tienes. Tienes unos oportunistas políticos actualmente que están dedicados a hacer cualquier otra cosa y colocarse en la foto. Y eso es un problema. Tomás, yo quería aprovechar de decirle a nuestros auditores, yo te he estado conociendo, he tenido el gusto de conocerte durante este último tiempo. Yo sé que este no es un programa y que a ti no te gustan estas cosas, pero creo que es importante por el bien del país, no solamente por un bien tuyo o un bien personal de los que te conocemos. Pero yo creo que es importante que tú muestres realmente, porque yo tengo la suerte de conocerte, la calidad no solamente como una persona que proyecta en la política de manera asertiva, no populista, sino de manera realista también, que ama a Chile, que eso no cabe ninguna duda, pero también viendo todos estos ejemplos de cocina política, de trampas, de engaños, de mentiras, de darse vuelta la chaqueta, conocer a el político que eres tú, que es un político que eres tan honesto, que eres tan transparente, que eres tan decente, que justamente por esa decencia, por esa transparencia y por ese amor a la patria, te encuentras casi marginado desde el punto de vista político partidista, en la opinión pública, en los medios de comunicación. Entonces, dentro de eso yo quería hacerte la siguiente pregunta, aparte del comentario que acabo de hacer, y no, lo digo muy, muy sinceramente, yo creo que eres extremadamente buena persona para estar dentro de este mundo político hostil, se podría decir. Y yo quiero que eso la gente lo sepa, porque cuando uno está como un espectador, tiene estereotipos de las personas
o tiene prejuicios de las personas. Pero el hecho de darte a conocer como realmente eres, de manera personal y privada, yo creo que eso va a causar que mucha gente adhiera a tus ideas y adhiera también al proyecto que tú tienes a la presidencia de la República, que yo creo que es fundamental. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿De qué manera tú puedes mostrar con ideas claras o desde el punto de vista más pragmático el llevar a cabo tus análisis políticos? Por ejemplo, el tema de delincuencia. Tú dijiste algo que tiene todo sentido. Por ejemplo, hablaste de que el gobierno estaba buscando que los militares hagan funciones policiales. ¿Cómo sería tu actuar desde ese ámbito? Voy a partir por lo segundo y voy a después terminar en lo primero, efectivamente. O sea, en estos días me han preguntado, ayer me preguntaron algo parecido y antes de ayer también en otra conversación me hacen la misma pregunta. ¿Qué haría yo? Primero que nada, ¿qué va a ocurrir? O sea, olvídate de yo o el gobierno. En este momento lo que está ocurriendo es que tú tienes al mismo tiempo carabineros que está sobrepasado. Tú tienes autotutela en la calle. Esa es la verdad. Autotutela. ¿Para qué estamos con cuento? El otro día en Autoalpicio hubo un tipo que estaba haciendo un portonazo, lo desnudaron y lo amarraron a un poste. ¿No? Claro. Lo amarraron desnudo, completamente desnudo. Era una cosa absolutamente decadente. Entonces, tú lo que va a ocurrir es que vas a tener mayor roles eventualmente de parte de personas que se están armando. Está subiendo la venta de armas. Y además vas a tener eventualmente una discusión acerca de llegar y dar capacidad de reacción eventualmente a guardias. Eso es lo que vas a tener. Eso es lo que si tú vas a México ocurre, si tú vas a Guatemala ocurre, vas a Costa Rica en las colonias ocurre, en las colonias urbanas. Tú vas, no está ocurriendo en Argentina, en Uruguay, en Chile. En Brasil es distinto porque el problema son las favelas. Entonces los gallos tienen una policía que eventualmente interviene nomás en esas favelas, por así decirlo. Pero la verdad es las cosas que lo que tú estás teniendo en el resto de las regiones eventualmente es un aumento eventualmente de la capacidad de defensa particular. Esa es la verdad. Entonces, en el gobierno, este es un gobierno de izquierda que está involucrando a militares en funciones de orden pública y termino a particulares en roles de ese tipo, de un modo que realmente tiene una cantidad de forros que algunos no quieren llegar a advertir. Acaba de llegar y justamente irse en contra actualmente un proyecto de ley de darle a guardias municipales eventualmente mayores capacidades de funciones. Y es lógico, porque todos los municipios del país están bajo investigaciones por corrupción. Imagínate lo que es entregarles armas a esos municipios. O sea, seamos sinceros, este es un problema actualmente. Si usted no es llegar y justamente armar a gente. Además, hay mucho tráfico de armas en Chile, más de lo que se cree. Y parte de esos tráficos de armas han venido de la propia policía o de la Fuerza Armada. El antiguo jefe del ejército, Martínez, eventualmente tuvo al comienzo de su gestión un problema respecto eventualmente al tráfico de armas entre el ejército. Entonces, entendamos este punto de que esto de llegar y decir metamos guardias privados no es tan simple. Y cuando tú tienes a la policía, que en el fondo eventualmente llega, y Ricardo Ñañez está más dedicado, porque sí, siempre la policía se quiere llegar y congraciar con el presidente, y llega y justamente llega y le dice cambiemos uniforme. En el fondo tú te das cuenta que aquí las prioridades están absolutamente alteradas, ¿te fijas o no? Aquí deberías tener un gobierno que realmente cambia la capacidad operativa de Carabineros, realmente las refuerza, y al contrario, están dedicados cuando tú tienes que llegar y justamente tener una discusión para hacerte cargo de un problema general. Le han tirado la pelota a la fiscalía, cuando el fiscal en el diseño nuestro no tiene labores de alguacil mayor. El fiscal es el principal persecutor penal del país. Y como tal, tiene que llegar y trabajar con la policía, pero para llegar y defender eventualmente las investigaciones penales. Pero no le corresponde la parte operativa, eso le corresponde al gobierno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes esta situación, tú tienes un gobierno que tiene diferencias de políticas al interior que no es capaz de resolver. Y que además, como la cosa se le sale de las manos, termina pidiendo más de lo que están incluso dispuestos a dar, como por ejemplo esto de meter a la Fuerza Armada en funciones críticas, por así decirlo. Porque además los militares entran y te dicen que no quieren asumir los roles, o llega la Marina y te lo dice, voy a asumir los roles, pero con dos condiciones. Las condiciones son, por un lado, me cambian las normas sobre uso de fuerza, y dos, las reclamaciones las resolvemos en tribunales militares. Y tú comprenderás que es como decir que no, eso porque sí que te lo aprueben, por así decirlo. Entonces, lo que yo te quiero tratar de plantear
con sinceridad, es de que aquí parece ser que aquí hay una especie de respuesta correcta, pero no la hay. Y no solamente no lo hay porque no está bien pensado, porque obedece más a presiones políticas que al verdadero problema logístico y de operativo que tú tienes en el país. Y objetivamente hablando, no tienes un gobierno que trabaja esas políticas. Así que si tú me preguntas cómo yo trabajaría ese tipo de cosas, cada vez más difícil. Es muy distinto que tú me hagas esta pregunta hoy día que me la hagas en 3 años más. O sea, en 3 años más esta cosa va a ser que vas a tener ya un despliegue eventualmente de guardias privados en el país. Vas a tener personas eventualmente, vamos a tener incidentes en donde esos guardias privados van a entrar a balazos eventualmente con delincuencia o con policía, si esta cosa es un problema, por así decirlo. Es un problema. Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte con sinceridad, hoy día Felipe Arboe se defendía diciendo de que esta cosa dependía de una superintendencia. Las pinzas, esto no es un tema privado, esto no es como el mercado de capitales. Esto es una cosa que depende de control policial, ¿fijas? ¿No? Control de personas que manejan armas. No es llegar, fíjate que en Israel, al comienzo del establecimiento del Estado de Israel se produce un caso en donde las milicias que habían peleado contra el mandato inglés y habían puesto bomba y todo, cuando estaba Menachem Begin, ¿no? Donde estaba Shamir y varios otros más actualmente, llegaron y justamente quisieron desafiar a las autoridades de lo que eran las Fuerzas Armadas israelitas. Entonces Ben Gurión llegó y justamente cuando agarró un barco que estaba viniendo a llegar y justamente ni siquiera darles pertrechos militares, sino que darles ayuda humanitaria actualmente a esos grupos, a esas milicias, ¿sabes lo que los hizo? Los agarró a balazo. Y los agarró a balazo porque no aceptó que hubiera un desafío al poder de las Fuerzas Armadas que se estaban recién estableciendo. Para él, el monopolio de la fuerza era un tema central en el establecimiento del Estado de Israel. Al punto de que si tú vas a Tel Aviv hoy día, te vas a encontrar con el barco hasta el día de hoy varado ahí. Que está todavía varado. Nunca lo han sacado, nunca. Lo han tenido ahí como para que sirva eventualmente como un recuerdo eventualmente a esta y que de alguna manera es muy traumática eventualmente en la historia de ellos, porque es el momento donde se pudo haber producido un conato de guerra civil entre ellos. Bueno, yo te quiero decir que aquí es algo parecido, ¿eh? O sea, el llegar y creer de que esta cosa es llegar y justamente a organizar guardias privadas y milicias de alguna manera para llegar y reaccionar, no es tan simple. Y por eso da tanta rabia como Manuel Monsalve genera una forma de correrse del tema de lo que ocurrió hace unos días atrás, llegando y justamente dando la impresión eventualmente que esto era simplemente porque el MOL no había puesto eventualmente las medidas de seguridad que había que tomar. O sea, yo siento que este gobierno no tiene claro eventualmente cómo resolver el tema y por la magnitud del día. Llega tarde, es muy reactivo, es muy defensivo y en la práctica están efectivamente dando palos de ciego porque no estás viendo reacciones prácticas que puedan resolver. Todo lo contrario, fíjate cómo llegaron los gallos, llegaron vestidos de Teletubbies. Llegaron vestidos de Teletubbies. Y tú tienes una discusión con Ricardo Yañez, el general director de Carabineros, respecto al uniforme de Carabineros. Tú dices, ¿qué es esta lecera? ¿Te fijas? No tiene presentación. Vale. Eso es un tema. Ahora, tú me preguntaste a mí, la verdad de las cosas que tiene que ver eventualmente como yo me veo, como una persona que hace gala eventualmente de un estilo político eventualmente que en el fondo no se condice con lo que está ocurriendo en el resto del país, eventualmente puede creer que pueda yo tener alguna posibilidad de éxito político en el mediano plazo. Yo te voy a decir con sinceridad qué es lo que pasa. El grueso de la gente que nos escucha, yo creo que no el grueso de la gente que nos escucha porque es la generación nuestra. Los auditores de los programas de Andrés son personas de una generación nuestra, por así decirlo. En Chile está instalada la idea de que no se puede gobernar el país, sino que cómo lo hemos gobernado en los últimos 20 años. Y eso es falso. Y la verdad de las cosas que es falso, porque la verdad de las cosas que se produce esa sensación, porque el grueso del padrón electoral está constituido por gente que no tiene experiencia electoral previa antes del 2005. Entonces, el grueso de la gente siente que no hay otra forma de administrar nuestra democracia, que está administrada por unos cabrones y por unos macucos, eventualmente, que llegan y aprovechan los errores de los ajenos y el país se divide y fragmenta, por así decirlo. Yo quiero llegar y decir que eso no ha sido siempre así. Y no solamente no ha sido siempre así, no salimos de Pinochet así. No establecimos una transición política a la democracia así. Y yo estoy convencido que esta democracia chilena, así como vamos, fracasa.
Le pasa lo mismo que al Perú, le pasa lo mismo que eventualmente al Brasil en la disputa Bolsonaro-Lula, le pasa lo mismo eventualmente que Colombia, le pasa lo mismo que México, le pasa lo mismo que el resto de la región. Este es el camino seguro en la vida chilena al desplome, por así decirlo. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer efectivamente es cambiar las disposiciones, pero las disposiciones suponen otros diseños políticos. Y tú me dices a mí quiénes son los que principalmente me cancelan. Son gente del mundo de ustedes. Y la gente que me cancela a mí son los medios de comunicación que están ligados al mundo Piñera, a esa derecha económica. Esas son la gente que de alguna manera no quiere escuchar este mensaje eventualmente porque ellos quieren llevarse la torta para la casa eventualmente. Y creen que lo pueden hacer, están arriba de la pelota. Por eso no quisieron, fíjate, ellos no quisieron un solo rechazo antes del 4 de septiembre pasado. Ellos querían varios rechazos. Y ahora no pueden ordenar el naipe. Nadie quiere ir en listas con ellos. Entonces, ¿cómo ellos se defienden de que nadie quiere ir en lista con ellos? Bueno, se defienden dividiendo a todos los demás. Y se encuentran con que no pudieron dividir al gobierno. El gobierno sale reforzado eventualmente con una lista que efectivamente es más fuerte que la de ellos. No te pierdas. Lautaro Carmona, hace pocos días atrás, llegó y especuló de que efectivamente las metas de ellos es de los 50 consejeros elegir a lo menos 50. Perdón, a lo menos 20. O sea, 20 de los 25 quedaría el 50%, por así decirlo. Claro. Yo te creería esa meta es bastante alta. La llegan a lograr eventualmente y logran trabar esa convención constituyente eventualmente en términos que no te puedes imaginar cómo se puede dar. Y al otro lado, tú tienes eventualmente actores que podrán llegar a disputarse problemas de personalidad uno a otro, pero no tienen la escala, no tienen las espaldas para poder llegar y justamente instalarse. Entonces los gallos quieren aprovechar el hecho de que el voto es obligatorio y quieren llegar a aprovechar el hecho de que no hay competidores reales a ello. O votas por el gobierno o votas por ello. Y yo te voy a decir sinceramente, no te pierdas. Eso va a favorecer al gobierno, no va a favorecer esta otra lista. Porque en el fondo no es la lista del indulto, Gonzalo, no es la lista del indulto. Lo que es el gobierno, es Bachelet. Esa es la verdad. Yo no creo que Bachelet hoy día es lo que fue, pero la verdad de las cosas es que no es la lista del indulto. Y en segundo término, tú tienes a Piñera que la verdad de las cosas es que no produce simpatía, por así decirlo, produce antipatía. Y produce antipatía muy fuerte en su propio mundo, por así decirlo. Produce grupos que efectivamente no lo tragan, por así decirlo. No lo tragan. Entonces, la verdad de las cosas es que lo que tú tienes en este instante es una democracia secuestrada. Una democracia secuestrada por personas que no quieren soltarla y no la quieren soltar. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay gente que me dice, no ustedes, pero que me dicen buenas cuentas, Tomás, ¿por qué no te sumes a algo así? Yo no voy a sumar jamás a eso, porque yo creo que esta cosa va a fracasar. Y va a fracasar en mayo y va a fracasar en diciembre. Y porque, ojo, la lista de Chile Vamos quería denominarse la lista del rechazo, pero los gallos lo que quieren es aprobar el proyecto constitucional. Estos gallos están yendo a ser electos bajo la bandera del rechazo, pero quieren aprobar. Es lo mismo que hicieron para la convención constituyente anterior. Y mira a los gallos como han sido tan desfachatados. Ponen ahí como uno de los principales negociadores del piñerismo a Hernán Larraín, y bastó que lo nombraran para que se produjera al tiro una descalificación a Larraín de todos lados. Porque por un lado no lo tragan eventualmente la gente ligada a la izquierda eventualmente por Colonia de Dignidad, pero tampoco lo traga la gente de la derecha eventualmente por todos los casos de derechos humanos eventualmente que han afectado a militares y a otros eventualmente en causa eventualmente de Punta Peuco y demás. Entonces tú tienes ahí un diagnóstico de los gallos que decían ya, metamos a Hernán, metámoslo, esto hace grito y plata, y se les ha terminado anulando. Metieron a la Bettina Horst de Libertad y Desarrollo, que es la mujer de Darío Paya, y al mismo tiempo a la Natalia González, que venía, una de las directoras de Libertad y Desarrollo, y que venía de Kerry y compañía, y las empiezan a descalificar por el hecho de que efectivamente son representantes de empresas. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Cuando tú tienes este diagnóstico, estos tipos que creían que se iban a poder llevar esta cosa a la casa y no se lo llevan, es un problema. Mira, hoy día, o en estos días, tiene a Mañalich, que decide entrar a militar a amarillos. Y tú tienes a Fuad Chaín, lo acaban de expulsar de la democracia cristiana, queriendo entrar a militar en el proyecto de Partido Demócrata de la Jimena Rincón y de Matías Walker. Tú comprenderás que esos dos tipos son kriptonitas, te echan a perder absolutamente el grupo, por así decirlo, porque están muy desprestigiados.
son actores que en el fondo no generan confianza, menos en las culturas políticas donde pretenden penetrar. No tiene nada que hacer Jaime Mañalich adentro de un grupo de ex-demócratas cristianos. No tiene nada que hacer ahí adentro. No. Es como si tú pusieras a una persona, a una burguesía fiscal que se dedica a pelear en la clínica Las Condes con un grupo de personas que culturalmente obedece a otra vertiente del país, ¿te fijas, no? Pero los gallos les da lo mismo, entran a manipular, entran, aquí vengo yo, y entran a echar a perder todo. Yo creo que eso genera, Gonzalo, mucha antipatía. Yo lo vi en los 80 eso. Yo lo vi con los gremialistas cuando estaban como arriba de la pelota, por así decirlo, y entraban eventualmente a tratar de llegar y dominar las universidades. El país estaba hasta más arriba de la coronilla con ella, y los expulsamos. O sea, no los expulsamos, pero les ganamos. Les ganamos, por así decirlo, a cada una de esas personas. Y eso tuvo muchos efectos por todos lados, por así decirlo. Si yo tengo la impresión que esto va a demorar, lo que hay que hacer es simplemente tener el aguante de llegar y resistir el mal rato eventualmente. El primer año de un gobierno siempre es malo. Y yo siempre sabía que el año que está por terminar, eventualmente en marzo, iba a ser un año perdido, un punto de vista eventualmente de desarrollar un proyecto como tratar de alguna manera de preparar la etapa posterior. Pero ahora se va a acelerar, porque como estos tipos están tratando de barajar, el debate político va a estar muy mediado por ese barajuste. Por eso tiene a Chaguán metiendo la pata cada rato. Por eso tiene a Diego Chalper metiendo la pata. Por eso Evelyn Matei entra y sale, entra y sale. Por eso Jimena Rincón entra y sale, porque lo hacen mal. Lo hacen mal, no son capaces de hacerlo. Si tú me preguntas a mí qué hay que hacer para evitar ese desgaste, porque es tremendamente desgastador, bueno, lo único que hay que hacer es tener la capacidad logística de asegurar que uno va a poder estar efectivamente inscrito como candidato independiente de aquí a 3 años más. Tú generas esa certeza y tú generas al mismo tiempo la claridad que eso se puede hacer, y ahí inmediatamente los gallos empiezan a enredarse. Ahí se asustan, y no solamente se asustan, sino que te empiezan a ahí tomar en cuenta. Entonces, ese es el desafío. ¿Cómo tú haces esto sin tener que depender de esas personas? Que en el fondo no te va a ayudar. Claro. Entonces, donde ustedes van a encontrar a mí como una actitud que es rara, porque ustedes representan más una derecha. Yo no tengo nada que hacer con los de la derecha. Esa gente no va a querer jamás que alguien como yo actualmente pueda llegar y le dé una opción independiente. Jamás. Y no solamente Chile Vamos, tampoco los republicanos y tampoco actualmente el partido Parisi. Todo lo contrario. Ellos están arriba de la pelota, pero no conmigo, olvídate. Le va a pasar lo mismo a la Jimena Rincón, le va a pasar lo mismo a la Mariana Elwin, le va a pasar lo mismo actualmente al sujeto que sea que no sea de ellos, de su tribu, de su pequeño mundo, así decirlo. No lo van a soltar, no lo van a permitir. Y eso mismo cansa, ¿te fijas o no? Entonces hay que llegar y justamente ser capaz de generar la confianza, por así decirlo, de demostrar de que lo que están haciendo esa gente es lo mismo que Boric, pero al revés. Es lo mismo que Boric, al revés. Es una tribu pequeña que quiere llegar a imponer un gobierno de minoría que va a fracasar. Llegar a ganar un gobierno así, imagínate Parisi de presidente, y va a tener en las calles, va a tener la realidad de Perú y peor, por así decirlo. Hubiera ganado París, Kast, y habría pasado exactamente igual. Entonces los gallos no tienen capacidad de arbitraje, por así decirlo. Y ese es mi debate, por así decirlo. Decía, ¿hasta cuándo siguen haciendo un juego político que va a destruir y desplomar nuestra democracia? Así es. Sí, exactamente. Oye, Tomás, voy a sacar un tema que está fuera de la pauta que hicimos con Gonzalo, pero que me interesa tu opinión. ¿Qué te parece a ti este intento, porque todavía no se consolida, este intento de unión que a mí me parece realmente distópico entre Parisi, Pamela Giles y Rodolfo Carter? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, André? A mí me pasa lo siguiente. Yo tengo la peor opinión de 2,5. No le tengo tanta mala a Rodolfo Carter, pero tengo muy mala opinión de Parisi y tengo mala opinión de la Pamela Giles. Sí. Y el problema que tiene estos tres, por así decirlo, es que representan un populismo político parecido al del fracaso. ¿Ya? Y yo siempre recelé de ese proyecto político. ¿Ya? Le tuve distancia, no tuve nada que ver con ello, y la verdad de las cosas es de que efectivamente lo han tratado de repetir
en 2 o 3 momentos. El mismo Lavín intentó esa beta de llegar y justamente hacer un populismo político cuando llegó y postuló con Lago. Cuando se vestía Aymara, se disfrazaba, y después hasta el final, el aliancismo bacheletista, después los abrazos con Jadwe. Era una expresión de ese populismo. Ahora, pero mi punto es el siguiente, eventualmente. La verdad de la cosa es de que ni la Pamela Giles ni Rodolfo Carter eventualmente desplazan a Parisi. Ninguno de los dos. La verdad de las cosas es que Parisi, aunque le fue mal en el viaje que hizo a Chile ahora, no le fue bien, eventualmente en general. La verdad de las cosas es que el tipo llega y sigue dando la impresión de ser una figura dominante eventualmente de esa votación y del partido que logró armar. ¿Ya? Bueno, yo te voy a decir una cosa con toda sinceridad. La gente de los republicanos creen que ellos le ganan eventualmente a Parisi. Yo creo que no es así. Yo creo que si tú colocas a Kast y a Parisi, hoy día a Parisi le va a ir mejor que a Kast. Esa es la verdad. Y le va a ir mejor eventualmente porque Kast representa un grupo eventualmente muy ultramontano. Y representa un grupo eventualmente, en la práctica, eventualmente, que es muy minoritario, es muy ideológico. Los otros gallos tienen más soltura de cuerpo, tienen más penetración eventualmente a nivel popular. Sí. Y la verdad de las cosas es que los dos no valen, los dos no suman mucho eventualmente, y los dos se anulan. Los dos se anulan enormemente. Pero lo que pasa eventualmente es de que por eso están yendo separados. Y van separados porque quieren ver quién es quién en esta elección. ¿Cuál de los dos tiene más? Y es medio estúpido, porque la verdad de las cosas es que individualmente los gallos no van a poder llegar y armar listas competitivas en ninguna parte. Y eso va a apagar a mucha gente. Entonces los gallos están echando a perder eventualmente sus propias proyecciones personales al llegar y jugarse hoy día en un momento en que nadie está preocupado de la elección presidencial, pero los tipos están tratando de llegar y convertir esta elección en algo que les pueda servir para la próxima. Mira a Christian Vanken, que era el que quería llegar y convertir este proceso en una oportunidad para elevar su perfil, ¿no? Para elevar su liderazgo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Christian Vanken? Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente que las apuestas políticas de estos gallos para llegar y justamente usar estas trifulcas electorales, y de ahí construir su liderazgo político, yo creo que es un profundo error. Chile necesita algo que integre y no puede seguir jugando a esta cosa de la culpa mutua, tú hiciste esto, yo digo esto, tú y yo, la culpa tuya. Esas cosas no funcionan. Y no funciona porque generalmente aumenta la angustia, por así decirlo, política del país. Y no hay arbitraje para llegar y romper la tribu. No existe. Los gallos han construido su liderazgo sobre la base de pasiones y odios a sus adversarios. Entonces el grupito eventualmente que los juntan no tiene ninguna capacidad para ponerse de acuerdo con nadie, porque no toleran a nadie más. Si no toleran a nadie más. Oye, en este momento el mundo que está fragmentado, queridos amigos, es el mundo de ustedes. Ese es el mundo que está fragmentado. O sea, yo no sé cómo alguien puede creer que va a salir ganando de esa fragmentación. Y no la van a sacar porque los líderes políticos de cada uno de esos grupos son unos cabrones. Son unos tipos que no están dispuestos a colaborar. Y son tipos que hacen show. La guitarra, la pelota de fútbol, ¿ah? La chapa de sheriff, ¿ah? ¿Ah? El baile de Naruto, ¿ah? La aterrizada en Chile porque el gallo efectivamente llega a un acuerdo ridículo con respecto a sus pensiones alimenticias a sus hijos y sale con una bandera. Un delincuente ese tipo. Ese juego político del país eventualmente es algo que hay que llegar y compensar, hay que levantar una plataforma que llegue y diga, cortemos la chacota. Yo diría que ese es el desafío que tenemos. Cortemos la chacota. Tomás, hay mucha gente que nos está viendo ahora y a lo mejor que adhieren a lo que tú dices y tienen ganas de apoyarte. ¿De qué manera se puede apoyar, por ejemplo, tu visión política para hacerlo algo más práctico? O sea, en el corto plazo, yo creo que simplemente llegar y elaborar relato, pero en general, si tú me preguntas a mí actualmente, y eso hoy día en la mañana alguien me lo preguntaba, y yo te diría que si alguien en privado me preguntara a mí, yo no tengo dos discursos, no tengo un discurso privado público, pero voy a ser sincero, en este momento yo tengo que levantar las lucas eventualmente para llegar a inscribirme.
nosotros hicimos un diseño para llegar a inscribirnos en 10 días en la elección pasada, y yo no logré levantar los recursos que lo hubieran permitido. Yo tenía los permisos en toda la región, en todas las regiones, cerca de 10 regiones del país, y con más de 300 personas que hubieran salir efectivamente a conseguir esa firma. Pero eso costaba voy a ser sincero, eso costaba 100 millones de pesos. Eso estaba hecho sobre la base de un proyecto bastante, además con gente que tenía experiencia en recursos humanos, en manejo gente, o sea, estaba bien hecho el modelo, por así decirlo. Pero yo no logré el financiamiento. Yo viajé incluso invitado por gente de la Cámara de la Construcción a Concepción, viajé efectivamente al sur, y los gallos no querían ayudar o contribuir finalmente a un proyecto porque estaban muy matizados por Mario Desbordes, por Renovación Nacional, por la gente de Sichel eventualmente. Tuve una discusión con la gente de los pesqueros, ¿no? Me dijo Rodrigo Sarquí, me dijo, ¿por qué no te sumas a Sichel? Y yo le dije, porque yo no me voy a sumar, porque el gobierno de Sebastián Piñera no va a dejar sucesión, le dije. Y me miraba con los ojos así como abiertos, por así decirlo. No querían que yo postulara. O sea, ahora yo tengo que llegar y entender que esa gente no me va a ayudar. No me va a ayudar. Esa gente no va a querer efectivamente levantar. Ellos van a estar con una persona como Evelyn Matei eventualmente en esta vuelta. Entonces lo que hay que tratar de hacer es no depender de ellos. Y hay suficiente tiempo como para poder armarlo. Pero lo que se requiere es un equipo de personas que de alguna manera tengan la capacidad de comprensión de que hay que hacerlo, por así decirlo, y ponerse manos a la obra eventualmente para poder hacerlo bien, decentemente eventualmente. Y hay formas de hacerlo decentemente y legalmente. Yo no estoy haciendo nada que eventualmente viole ninguna ley o que de alguna manera pueda llegar y prestarse eventualmente para un escándalo de tipo eventualmente de violaciones de leyes sobre aportes electorales. O no, esto tiene permisos incluso, que yo conversé con la gente de impuestos internos para la campaña ya, para que tú sepas, el año 2017, hace 7 años atrás. Y la verdad de las cosas es que esto se puede hacer perfectamente bien, por así decirlo. Pero para ese efecto, lo único que estoy diciendo es que esa es la etapa actual. Tú llegas y das credibilidad de que algo así, porque por último, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Hay que generar la demanda. Olvídate de mí. Hay que generar la necesidad de que levantemos algo. Hay que levantar algo. Esto no puede quedar en manos solo de lo que ocurrió ahora. Que queda fuera Sebastián Edwards, que queda fuera la Mariana, que queda fuera eventualmente Amarillo, Demócrata, y además que Parisi y Kast se pelean y no se ponen de acuerdo, y que Piñera, como siempre, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y después tú tienes el PPD que queda fuera. No, eso no puede esperar a que ocurra eso. Y para ese efecto tienes que llegar y ser capaz de decir, vamos a plantar la bandera. Y ahí, a partir de ahí, aparte del relato, aparte del esfuerzo de gestión, que eso significa empezar a llegar y arbitrar ese esfuerzo, porque es una plataforma que justamente lo haces como independiente para que no tengas la carga, la pelea, la que tiene Kast con el Rojo Edwards, la pelea de Girardi con los otros, la pelea actualmente de unos con otros. Tienes que liberarte de eso, tienes que salirte de esa extorsión. Y una vez que te sale esta extorsión, junta gente como ustedes, gente normal que les preocupa Chile, normal, que no tienen eventualmente mala onda, por así decirlo, que no tienen, y ahí uno empieza a sumar y comprometer a un conjunto de personas, y eso va distribuyendo roles, por así decirlo. Eso es entretenido una vez que lo echas a andar. Ahora, echarlo a andar es la parte compleja, por así decirlo, pero ya cuando te encuentras con las personas que dicen, ya echémosle adelante, por así decirlo, es bastante bonito, porque siempre es un grupo chico, nunca es un grupo muy grande. Yo voy a decir que las personas que me inscribieron a mí el año 2014, o sea, el 2013, el que me inscribieron a mí, fueron 4. Y no tenían experiencia política. Ninguno de los 4. Entonces yo te voy a decir sinceramente que esto se puede hacer, no es difícil. Pero se tiene que hacer con mucha disciplina, por así decirlo. Y hay que tener la voluntad para poder hacerlo. Y en el fondo que la gente entienda que uno está haciendo. Muchas veces yo me encuentro con personas que yo les caigo bien o que de repente me dicen, ya Tomás, pero ¿por qué no vas de candidato convencional a consejero constituyente? ¿O por qué no vas de alcalde? ¿O por qué no vas de senador? ¿O por qué no vas de diputado? Y yo les trato de decir que esto no sirve hacerlo así. Y porque no funciona. Vayan a ver a los actores políticos que están en el Congreso en este momento. Están desprestigiados. No logran. Vayan a ver a Gonzalo Lacarrera, vayan a ver a Tere Marinovich, vayan a ver eventualmente a Johannes Kaiser, vayan a ver eventualmente a la Pamela Giles, vayan a ver a Gaspar Rivas, vayan a verlo y se van a dar cuenta que en realidad no está funcionando, por así decirlo, el cuento. Vayan a ver a Osandón en el Senado,
¿Ah? Vayan a ver al Rojo Edwards eventualmente, a cada uno. Vayan a ver a Chaguán, vayan a verlo al que quieran ustedes que les pueda querer. El único que está logrando hacer algo es Macaya, pero Macaya lo logra tras bambalina con el gobierno para llegar y justamente ponerse de acuerdo con el gobierno. Entonces en el fondo hace un pastel y se lo lleva, por así decirlo, ¿te fijas o no? Y la verdad de las cosas es que ese es el punto, pero lo que tienes que llegar y hacer es otra cosa, hablarle al país. Y tienes que llegar y generar capacidad de una plataforma, por así decirlo. Eso es lo que quiero tratar de hacer. Pero en eso he estado. Y eso, el hecho de no haberlo podido hacer el 2017 y el 2021, me enseñó algunas cosas. O sea, cuando tú no te resultan las cosas, aprendes algunas cosas. Y aprendes a cómo corregirlas, por así decirlo. Y estoy decidido a corregir esos errores, por así decirlo, que no se vuelvan a cometer. Esa es la verdad. Bien, perfecto. Bien. Oye, yo quiero preguntarle ahora a los dos. Primero a Gonzalo, que me dé su opinión, y luego Tomás, la misma pregunta, que yo te la hice la semana pasada a ti, Tomás. Yo ya más o menos sé la respuesta tuya, pero me gustaría, porque hay mucha gente que todavía está en la duda, no tiene claro qué hacer. Hay mucha gente, Gonzalo, sobre todo el sector de la derecha, en la izquierda no lo he escuchado esto, pero sí en el sector de la derecha he escuchado a mucha gente, youtuber, gente conocida en el sector, que está llamando a votar nulo, o sea, anular, porque dicen que hay que deslegitimar este proceso que nació espurio porque no escucharon la voz del pueblo el 62%. ¿Qué opinas tú de votar nulo en mayo? Yo voy a votar nulo. No. Lo encuentro realmente irracional. Lo que pasa es que uno tiene que ocupar la lógica. Si tú votas nulo, en el fondo, no logras nada. Logras, al contrario, restas y das la posibilidad de que el adversario o los adversarios de nuestras ideas o de las ideas de patriotas se fortalezcan mucho más. Si tú vas a votar, tienes que votar por la mejor opción posible. Y ahí das tu voto. Y una cosa no quita la otra. Si tú votas en esta elección para constituyente, tú perfectamente vas a votar rechazo, sea la constitución que sea. Yo los he escuchado a ustedes y yo por lo menos tengo claridad que voy a votar rechazo, sea lo que sea, salga lo que salga. Porque ya para mí el proceso es un proceso que fue de espaldas a la gente. Sin duda. Pero no quita el hecho que voy a ir a votar en la elección que corresponda y que no voy a anular mi voto y echarlo a la basura. Y menos colocarle nombres de algún candidato, alguna persona, algún garabato, etcétera. No. Yo creo que no tiene sentido. Hay que usar el sentido común a veces, y el sentido común nos dice claramente que es una idea que puede tener a lo mejor alguna visión que es respetable, uno respeta a las personas que piensan distinto, pero que va más por la emoción. La emoción es buena para captar votos, quizá, a lo mejor. Pero para gobernar un país o para hacer que el país sea un país estable se necesita de la razón, no de la emoción. Exactamente. Eso. Tú, Tomás. ¿Sabes lo que pasa? Yo fui partidario de llegar y justamente animar a la gente de los republicanos y del PDG que hicieran una lista en común, porque el hecho que individualmente esos partidos, yo tengo mala opinión de ambos. Y yo no solamente tengo mala opinión de ambos, sino que creo que son marginales. Porque yo creo que todos los partidos políticos chilenos son marginales. Si tú ves los procesos electorales internos de ellos, no convocan a más de 10.000 personas. O sea, son partidos de papel. Esa es la verdad. Pero el hecho de que hubieran ido juntos les habría dado una ventaja competitiva para captar a gente que no estaba en ningún grupo, partido, por así decirlo, y estaba por rechazo, y que no confiaban en Chile Vamos. Si tú me preguntas a mí, hubiera sido inteligente. Es lo mismo que está haciendo el gobierno. Si el gobierno cuando llega y suma a los socialistas está haciendo lo mismo, está apostando por algo que no se pueda confundir con lo que ha terminado desprestigiando el gobierno. Yo no estoy diciendo que van a tener éxito, ¿ya? Estoy diciendo simplemente que los tipos hacen un diagnóstico correcto de decir que no pueden ir con la misma división que tuvieron anteriormente.
Y si van con la misma división, van a tener un costo electoral. ¿Te fijas o no? Entonces, era como obvio. Si no costaba mucho darse, incluso aunque tú fueras en una lista en común y pelearas, entre los dos se sumaban las votaciones, así que por lo tanto no había ningún argumento como para no hacerlo. Entonces, el problema radica en que en este momento, al no tener esa lista, porque tú comprenderás que yo vengo de lo que fue rechazo de septiembre pasado, y todo lo que yo me esforcé en conversar con la gente de Chile Vamos durante el año pasado para que hiciéramos un solo rechazo y una plataforma, fracasé. Y no solamente fracasé, y solo el argumento que le dije a Javier Macaya muchas veces era que él estaba echando a perder las condiciones de convertir ese plebiscito en darle expresión política después. Nosotros, para el 88, habíamos hecho que la concertación de partidos por la democracia se creó con motivo del plebiscito del 88. El no del 88 dio lugar a esa plataforma política que después se convirtió en una coalición de gobierno. Entonces, ellos no quisieron hacerlo. Entonces, ellos han querido llegar y mantener una disputa Vox-PP español en Chile. Ellos quieren tener una disputa en la derecha. Y tú comprenderás que no es sexy para mí, porque yo no vengo de la derecha. Y no creo que todo el mundo que estuvo por rechazo estaba en la derecha, todo lo contrario. Entonces, tú te encuentras eventualmente con personas que a esa pelea nos vamos a restar, por así decirlo, y nos vamos a restar. Y yo, para serte sincero, yo creo que ustedes cometerían un error, la gente que ve el programa de ustedes, si se abstiene o vota en blanco, o vota nulo. Yo creo que es un error de ustedes hacer eso. No lo hagan. No lo hagan. Yo puedo hacerlo. Ahora, ¿por qué? Y no soy hipócrita al decir esto. Y no soy hipócrita y quiero explicarlo. Porque yo me dedico, básicamente, yo concuerdo con Gonzalo en esto, yo desconfío de este proceso político. Desconfío profundamente de este proceso político y necesito tener la voz para poder decirlo. Entonces me va a salir muy difícil eventualmente poder hacer eso si yo llego y apoyo un candidato u otro eventualmente a esta convención constituyente. Por eso yo voté en blanco en el plebiscito de entrada del año 2020. Por eso al mismo tiempo yo voté en blanco para la elección de constituyente a esa convención constituyente. Pero voté rechazo eventualmente de salida y yo anuncié en febrero del 2020. Es decir, anuncié 3 años atrás de que yo iba a votar rechazo de salida. O sea, nadie se engañó conmigo, por así decirlo. Yo voy a votar en contra, porque así está fijado por Tillón cómo se va a votar, a favor y en contra. Yo voy a votar en contra probablemente de este proceso, a menos que salga algo tan fuera de lo que yo creo que va a salir, que me equivoque y pierde cuidado y con la misma honestidad que me dice Gonzalo que tengo normalmente, te prometo que si es que me equivoco y esta cosa sale completamente distinta como pienso, seré el primero en decir me equivoqué. Y no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Pero sí puedo llegar y decir que desconfío profundamente de este proceso. Y desconfío, pero no voy a llamar, como sí lo hice en las anteriores veces, a un conjunto de gente para que se reste y no influya. Y no lo voy a hacer porque yo sé que ustedes, la verdad de las cosas, tienen ganas de participar eventualmente y quieren que sus voces se escuchen. A mí me da rabia que los líderes políticos del grupo de ustedes, porque ¿para qué estamos con cuentos si los líderes políticos del mundo que ve el programa tuyo, Andrés, son Parisi, son Cast? Digamos la verdad. Yo no veo aquí muchos piñeristas aquí adentro en este programa. Y no veo a mucha gente, yo no veo a muchos demócratas cristianos tampoco en este programa. No veo a muchos socialistas en este programa. O sea, el grueso de los auditores de ustedes están por esos tipos actualmente. Entonces, ustedes, lo único que yo he hecho, y eso lo hemos conversado varias veces, es que les he rogado a ustedes que por favor vayan a decirle a estos bestias actualmente que se pongan de acuerdo y hagan una lista en común. Pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Como me dijo un amigo a mí el otro día, no lo hacen porque casi no escucha a nadie. Tú sabes que gente que incluso lo conoce me dicen que es muy difícil hablar con él, casi no habla con nadie. Con nadie. Y después tienes al otro fascineroso que está en Alabama. Y llega y hace una visita relámpago acá a Chile, eventualmente a Paraldeo, por así decirlo. Es bien grave que los grupos políticos chilenos estén apostando a gente que vive fuera del país con el objeto de resolverle sus problemas internos. Y no solo con Parisi, Sebastián Edwards vive en California. Claudio Grossman, que lo acaban de meter eventualmente como uno de los árbitros del proceso constituyente, vive en Washington. Es bien insoportable para el país que está pasando un momento muy deteriorante eventualmente, que tenga estas vacas sagradas que llegan acá y poco menos que eventualmente aterrizan a Chile a resolvernos los problemas, por así decirlo. A mí eso me produce
es vomitivo, ¿no? Se lo critiqué a Andrés Velasco. Se lo critiqué a la Jimena Rincón cuando se fue a Sudáfrica a estudiar. Se lo critiqué a la Paulina Núñez, eventualmente a la senadora por Antofagasta, que ha hecho de su cargo de senadora un estudio de una maestría en España. Se lo he criticado eventualmente también a Sebastián Sichel, que se va ahí a Italia en un determinado momento. O sea, yo no creo en el exilio político para personas que se dedican a este tipo de rubro. Uno tiene que llegar y vivir los éxitos y derrotas en tu pueblo, en tu país. Y tienes que llegar y hacer un tránsito que te permita sublimar esas derrotas eventualmente y volver a la carga con lo que te corresponde, por así decirlo. Ese es tu rol. Ese es el rol de todos nosotros, por así decirlo. Entonces, yo para serte sincero, yo siento que el mundo de ustedes no tiene liderazgo. Oye, no lo tiene. No tiene liderazgo, no los tiene. No los tiene. Tiene unos oportunistas políticos que abusan de ustedes. Y yo los entiendo a ustedes por esa frustración. Pero no cometan el error eventualmente de no influir en esta etapa. Y no le hagan caso a aquellas personas que los lleven a eso. Y los lleven a eso por un afán político de corto plazo. No lo hagan. No lo hagan porque no es correcto. Y no solamente no es correcto, busquen ustedes los candidatos que más les parezcan. Si les gustan, voten por ellos. Si no, no voten por ellos. Yo te voy a decir, en la anterior elección de convencionales constituyentes, yo voto hasta el día de hoy en Providencia. Y la verdad de las cosas que yo tenía ganas, a pesar de que había estado en contra del proceso, absolutamente. A pesar de que yo ya había dicho que iba a votar de rechazo salida. Pero iba de candidato una persona que fue presidente de la Católica después que yo, y yo le tenía cariño, que era Patricio Zapata. Y Patricio Zapata iba en la lista de, en ese entonces, de la nueva mayoría, en común con la gente del Partido Socialista, los colectivos socialistas y todos los otros gallos. Pero en la lista del distrito a donde iba, Patricio iba con Baradit, ¿ya? Y yo sabía que Baradit tenía más respaldo que Patricio. Yo dije desde el principio, yo no estoy dispuesto a votar por Patricio, no porque no me caiga bien Patricio, yo lo quiero mucho, además yo creo que Patricio tiene méritos más que sobra para ser constituyente, un constitucionalista respetado, es un tipo al mismo tiempo que ha escrito, al mismo tiempo era una persona que quería participar, y yo decía, me pasaría de ser muy injusto eventualmente de creer de que Patricio Zapata no podría ser un buen constituyente, pero el problema es que no iba a ganar. Y la verdad de la cosa es que un voto a Patricio Zapata significaba apoyar la elección de Baradit. Y yo dije al principio, yo por ese payaso no voy a votar jamás. Y no voy a votar no solamente jamás, no voy a permitir que un voto mío ayude a elegir ese payaso. Y lo dije desde el principio. Y se lo dije a personas, no llamé por teléfono a Patricio para decírselo, pero lo dije a muchas personas que me llamaron por teléfono, Tomás, apoya a Patricio. No lo voy a hacer. Le dije, no lo voy a hacer por esto actualmente. Y no lo hice. Pero lo que quiero tratar de decirte con la mayor sinceridad, ustedes tienen que ver las personas que parezcan mejor y apostar por ellas, aunque se equivoquen. No se preocupen de eso. Pero no se resten del proceso, en esta oportunidad por lo menos. Porque incluso, si tú quieres, en el fondo, votar rechazo en diciembre, si tú quieres votar rechazo en diciembre, te va a convenir llegar a elegir a personas que te interpreten en mayo, porque van a permitir eventualmente discutir en el proceso intermedio. Y por eso yo encontraba que tenía que levantarse una lista de rechazo, que estuviera escéptica del proceso y pudiera llegar desde adentro de esta convención también a hacer valer esa opinión. Y no va a pasar solamente en la derecha, queridos amigos, va a pasar en la izquierda. ¿De dónde creen que sale Gabriel Salazar diciendo que esto es un proceso constituyente manejado por la clase política? ¿De dónde creen que hay gente en la izquierda que no confía en este proceso constituyente? Si ustedes se van a encontrar en este proceso constituyente con gente tanto de izquierda como de derecha que no les va a gustar el producto, y no tengan temor a de repente coincidir con ellos, no tengan ningún temor en ello, sino que de alguna manera pueden llegar y justamente jugar y tienen que hacer ese tránsito, por así decirlo. Oye, Tomás, mira, yo discrepo en una parte y vuelvo con el tema de lo práctico. Tú siempre en los programas que estás con Andrés o los programas que yo te he escuchado, hablas de ustedes, su sector, su pensamiento, y eso en el fondo, hay mucha gente, como lo colocó muy bien Andrés, Hernán Herrera dice, Tomás, acá también somos muchos independientes, por eso te escuchamos. Sí, o sea, lo sé. Lo que dice Hernán es cierto. Yo lo sé, porque, y yo sé que es muy hostil que yo hable así.
lo reconozco. Pero ¿por qué lo hago? Por dos razones. Uno, para picanearlo. O sea, lo hago para sacarles pica, para que reaccionen, Pero hay una segunda razón por la cual lo hago, y que es sincera. Yo no creo en 30 partidos en Chile, en 20 partidos en Chile. Me cargan. No, es una muy mala expresión política. Pero sí creo en las culturas políticas de Chile. Y eso lo he dicho muchas veces. Chile tiene 5 culturas políticas. Todos nosotros, cuan más, cuan menos, venimos de alguna de ellas. Todos nosotros. Todos, ya sea por nuestros padres, nuestros entornos, por lo que sean nuestros abuelos, lo que sea. Si tú nos picaneas un poco vas a encontrar de dónde vienen. Hay una cultura conservadora en donde la motivación política ha sido religiosa en Chile. Y es potente. Es un quinto del país, un 20% del país. Es potente. Hoy día pueden ser más protestantes, pueden ser más evangélicos, todo lo que tú queráis, pero es potente. La motivación religiosa en Chile tuvo expresión política no solamente en el siglo pasado, sino que la tuvo en el siglo XIX y antes, y en la colonia también. No te verdad, esa cosa es potente. ¿Ya? Muy potente. Hay un mundo liberal disperso en Chile que no tiene expresión política actualmente, pero que en realidad está ahí, adelante tuyo. Es cerca del 20% del país, lo que pasa es que no tiene expresión política. Esos son mis tíos puteros, que yo siempre digo del Maule, eventualmente, del siglo XIX, ¿ya? Y mis tías piadosas. Esos son. Pero hoy día está capturado por una derecha económica. Eso es un mundo que está capturado por una derecha económica en Chile. Esa es la verdad. Y que se declaran liberales, pero no lo son. Ahí tienes a Jorge Razzuri, ahí tiene una cantidad de tipos que se declaran tales y no lo son. ¿Ya? Les interesan más los intereses económicos por sobre los políticos. Después tú tienes eventualmente los herederos, las luchas políticas de los años 20 en Chile. ¿Dónde está la democracia cristiana? ¿Dónde están los radicales? ¿Dónde está la masonería? Está ahí. Y está ahí, está ahí. Lo que pasa es que hay masones hoy día que se han ido a Renovación Nacional, se han ido a la derecha, otros se han ido a otras partes, pero están ahí. Eso es una cultura política. Puede hoy día tener distintas expresiones políticas, personas, pero la verdad como cultura es muy potente, por así decirlo. No es menor, no la mires en menos. Después hay una izquierda que en todas sus expresiones no es más del 20% del país. No es más. Y después la quinta expresión cultural del país son jóvenes, muy, muy jóvenes, que si se organizaran bien podrían llegar a tener el 15% de los votos, que son básicamente una cultura ambientalista del país. Bueno, si ustedes me preguntan de estas 5 culturas políticas, yo creo que las 5 culturas políticas tienen gente decente, las 5. Si tú me preguntas a mí, sería muy injusto decir que esas 5 culturas políticas son mierda. No me parecería justo eso. Hay gente que son intolerables y las expresiones políticas de cada una de estas culturas políticas son muy malas. Están manejadas por piratas y por personas que realmente no dan el ancho actualmente. Y yo tengo muy mala opinión. Pero en general las 5 culturas políticas son algo que hay que mirar con más respeto, por así decirlo, y lo que requiere es arbitraje. Por eso el presidente de la República en Chile siempre ha sido un tótem, que da lo mismo que sea malo o bueno, sino que hace la diferencia, él es el que arbitra, por así decirlo. Y yo estoy convencido que tú puedes hacer gobierno con las 5 culturas si es que las sabes arbitrar bien y sabes dónde quieres ir y qué quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer. Y tú eres capaz de alguna manera de reclutar, porque un presidente puede reclutar lo mejor de estas 5 culturas del país. Bueno, cuando yo hablo de ustedes, aparte de sacarles pica, ¿ya? Yo los identifico a ustedes. ¿Para qué les voy a decir lo contrario desde una cierta cultura política del país? ¿Para qué les voy a decir lo contrario? Tú no me puedes venir a decir, querido Gonzalo, que el tema, que tu aproximación política está aislada o al margen de tus convicciones religiosas. Todo lo contrario, para ti son importantes, son un modo fundamental. No me puede decir tampoco, Andrés, que su historia política eventualmente y la forma como él sufrió o vivió la UP o vivió eventualmente esa etapa histórica del país actualmente no lo haya marcado para siempre, por así decirlo. Sí, claro. No me puede decir lo contrario. ¿Ya? Eso cuando yo hablo con ustedes, les digo ustedes vienen de ahí. Esa es la verdad. Ustedes vienen de ahí. Y yo no los miro a mal en eso. Yo no solamente los miro a mal. Yo cuando estoy diciendo que eventualmente son expresiones culturales que son importantes en Chile, encuentro que hay que hacerlas funcionar para bien, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Además, yo soy una mezcla. Imagínate lo que soy yo. Yo vengo de tío putero del siglo XIX del Maule, agricultores con tías piadosas, ¿ya?
me forma Gabriel Valdés, social cristianos, actualmente en la época universitaria mía, y yo termino casado con judía, en segundo matrimonio con 2 hijas judías. Anda a explicar qué es esa huevada aquí en Chile. ¿Te fijas o no? No, es un tutti frutti, y eso me lo usan en contra. Entonces, del mismo modo que yo los picaneo a ustedes y les digo a ustedes, a mí también me dice, este es el desencubierto. Este también es el que es culpable de estos 30 años. O gente de la izquierda que me dice, este no es ni chicha ni limonada, por así decirlo. O sea, no me ofende eso. No me ofende. No me ofende. Pero lo que quiero tratar de decir es que uno es lo que es su expresión cultural. Y uno tiene que asumirla con personalidad. Y uno tiene que asumirla con personalidad y tratar de ofrecerla como una manera para poder de alguna manera resolver los problemas que tenemos nosotros. Hoy día yo le decía a una amiga mía, que yo la veo todos los miércoles, efectivamente, hay muy pocas personas que pueden llegar y tener experiencia política y testimonio antes de los últimos 20 años en Chile que todavía tengan pretensiones políticas. Muy pocas. Son muy pocos. O sea, yo te diría que, aparte de mí, actualmente, tú tienes a Evelyn Matei. Eso es una realidad. Aparte de Evelyn Matei y de mí, tú tienes a Longueira, que hoy día está, en realidad, Paulo no está tan perjudicado por su caso penal como lo está por su situación personal, su estado emocional, su equilibrio emocional, eventualmente. Realmente, la aventura presidencial de Longueira, el 2013 fue efectivamente, o fue antes, no, sí, el 2013, porque terminó la de Evelyn Matei, fue un desastre. Sí. Y realmente fue un desastre. Pero lo que yo quiero llegar y decir efectivamente con sinceridad es de que más allá de Longueira, más allá de la Evelyn Matei y de mí, dime quién más. No hay más. Si no hay más. No hay más. Todos los otros son productos posteriores. Todos. No hay ningún otro. Desde Meo en adelante. Todos. O sea, yo lo que estoy tratando de decir con esto, eventualmente, de que estos gallos te están tratando de vender que Chile se inventó ayer. Y yo discrepo de eso, queridos amigos. Yo no creo que Chile se inventó ayer. Y yo creo que hay una cantidad de cosas en la etapa previa del país que hay que volver a hacer un link, eventualmente, que permitan usarlas para llegar y recobrar un sentido común de nación. Entonces, cuando yo los trate de ustedes, no es para insultarlos. Es para llegar y que ustedes eventualmente... Además, convivo mucho con ustedes, no solamente en el plano amistoso. Yo con Gonzalo tengo ganas de hacer lo que me picanean hacer él a mí actualmente juntos. Y yo supongo que con Andrés habrá muchas oportunidades para llegar y justamente hacer o potenciar algo así, efectivamente. Pero lo que yo quiero tratar de decir con sinceridad, yo les mando a todos ustedes todas las minutas que hago, los comentarios, o sea, comparto muchas reflexiones políticas, no solamente en estos programas, sino que también en privado. Pero lo que yo quiero tratar de decir con sinceridad es que cuando yo trato de ustedes como ustedes, es para que ustedes también picaneen a sus entornos. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes tienen programas con gente de los republicanos y que de alguna manera ustedes podrían llegar y decirles, corten la chacota. ¿Ah? Ustedes tienen aquí eventualmente a algunos personajes eventualmente que quieren llegar y votar nulo en el mundo de ustedes. Y ustedes tienen que decirle, corta la chacota, por así decirlo. Ustedes tienen personas, lo mismo que hay que hacer al otro lado, ¿te fijas o no? A lo mismo que hay que hacer al otro lado. Yo tengo un amigo mío que me ayuda mucho con estos programas y después posteriormente me los pone en el canal mío y otro que me dice, Tomás, yo creo que tú tienes que empezar a hablarle a la izquierda, porque les ha hablado ya, y es un gallo más bien de derecha, es un nacionalista además. Pero él me dice, Lucho me dice, Tomás, empieza a hablarle un poquitito más a la izquierda, porque la verdad las cosas que los gallos también están pasando por un trance bastante malo, por así decirlo. Y si tú te fijas, como te digo, los demócratas, los amarillos, lo que les está pasando, van a dejar muchos heridos en esta vuelta, por así decirlo. Y en algún momento yo tengo que llegar a hacerlo, porque repito mucho. Si tú te fijas lo que ocurre en programa a programa, yo no voy variando mucho los temas, voy enfatizando algunos elementos. Entonces es cierto que yo tengo que llegar y en esta etapa eventualmente empezar a tratar de tener un discurso un poco más horizontal, pero no me critiquen cuando yo los trate a ustedes de ustedes. El otro que se queja conmigo cuando yo le digo eso es Melnik. Yo lo trato, y ustedes hagan esta hueá, hagan esta hueá. Se me dice, ¿cómo me trata de ustedes? Yo tengo nada que ver con ustedes. Sí, tienes que ver con ustedes. Tienes que resolver esta cosa. Ustedes tienen que resolver esta cosa.
Si yo lo hago para picanearlo un poco. Está hecho con buena fe. Oye, yo quiero contestarle a un amigo que está conectado, que tiene su nick como Ave Fénix, y hace una pregunta que se la voy a contestar yo mismo, ¿eh? Que es una pregunta para Tomás, pero la voy a contestar yo porque es tan evidente que no necesito pasar por Tomás para contestarla. Pregunta, Tomás, ¿usted perteneció a la Unidad Popular? Tomás Jocelyn Hall tenía entre 8 y 10 años cuando fue la Unidad Popular. O sea, por razones obvias. Pero es una buena pregunta. No, pero es una buena pregunta porque yo voy a contestarla como yo espero que él me entienda. Mira, mi familia eran todos ibañistas. ¿Estamos? Todos ibañistas, por motivos obvios, porque estaba casado con la hermana de mi abuelo. Obvio. Ibáñez muere en 61. ¿Ya? Y la verdad de las cosas es que muere sin sucesión eventualmente del gobierno de él, por así decirlo, que termina el año 58. Yo te puedo llegar y decir que el grueso de mi familia, ¿ya? El año 58 no votó por Alessandri, ni tampoco por Frey. Votaron por Allende, el 58. El 58. Porque hubo muchas personas que decían eventualmente que después lo justificaron años después diciendo, ¿sabes qué más? Ni siquiera existía la Revolución Cubana en el año 58 eventualmente. Allende hubiera sido presidente en 58 y era otra persona eventualmente en relación al que fue el año 70. Es más, claro. El 70, Salvador Allende, el 70 obtiene menos votos, gana presidencia con menos de 58, para que precisemos adecuadamente este punto. Imagínate. Además, en el gobierno de Ibáñez, si ustedes recuerdan bien, hubo destacados socialistas, Clodomiro Almeida, Carlos Altamirano, eventualmente, Felipe Herrera, eventualmente, entraron al gobierno de la misma manera que entró Jorge Prats y entraron una cantidad de otras personas por el grupo estanquero, por así decirlo. Así que la verdad de las cosas es que la historia de la izquierda chilena está dividida en dos mundos. Está dividida en el grueso socialista, que como un amigo mío me dijo que era un poder de Duque de Robe, versus Allende, que se retiró porque no estaba dispuesto a apoyar a Ibáñez. No estaba dispuesto. La cosa es que Ibáñez, en el fondo, el mundo de ese ibañismo, una parte se fue con la democracia cristiana, con los agrarios laboristas, y otra parte, derechamente, quedó sin huérfana, absolutamente huérfana políticamente. Y algunos de ellos se fueron los socialistas. Después, posteriormente, te quiero decir, mi papá se fue al Banco Interamericano de Desarrollo por Felipe Herrera. Esa es la verdad. Y Felipe Herrera eventualmente reclutó a mi papá por el entorno ibañista eventualmente. Entonces, se lo llevó el año 65 a Nicaragua y después se lo llevaron a Washington. Y hay una anécdota, porque el otro día se rió de mí diciendo al gin que yo era alcohólico. Entonces yo dije, yo no soy alcohólico, pero me gusta el gin. Y me gusta el gin porque mi papá tomaba gin eventualmente y le gustaba. Y Henry Kissinger se reía no solamente de mi papá, sino que Orlando Letelier, porque estos dos, Kissinger los llamaba los Felipe Herrera Boys, que tomaban double martinis en un restaurante en Washington al cual Kissinger le gustaba ir, que se llamaba el Sanssouci. Entonces, él se reía en unas memorias que tiene eventualmente de estos Felipe Herrera Boys, que los miraban menos, por así decirlo, y que se dedicaban a tomar double martinis a las 12 del día, por así decirlo, eventualmente, y los miraba más bien como ridículo. Y yo encontraba que esa alegoría a mí me gustaba, me recuerda a mi papá en su parte más lúdica, por así decirlo. Pero yo te voy a decir que mi papá era muy amigo de Orlando Letelier. Y no solamente era amigo de Orlando Letelier, sino que al mismo tiempo estableció una gran amistad eventualmente con toda la horneada de gente que quedó ahí después del golpe militar. Ahora, mi papá, junto con toda esa horneada, que eran gente muy anti-Pinochet cuando se produce el golpe, se fue produciendo un fenómeno que a mí me llamaba mucho la atención. El grueso de ellos, al término del régimen militar, ya era muy partidario de Pinochet. Es una cosa rarísima. Tú te encontraste con gente que se había ido al exilio o que había estado en organismos internacionales, que venía de una cultura política más bien contestataria, distinta, que no era la derecha, pero después posteriormente quedaron muy decepcionados actualmente del manejo de la izquierda. Y no solamente por lo que estaba ocurriendo en Chile, sino por lo que estaba ocurriendo en el resto de la región. Mi papá terminó casado con colombiana y se fue a vivir a la Colombia de Pablo Escobar. Así que en Medellín, así que ustedes deben llegar a entender de que cuando tú vives en ese tipo de situaciones, te vas cambiando tus percepciones políticas también, te vas volviendo, te vas endureciendo, te vas desarrollando una visión política completamente distinta y empiezas a odiar a personas que antes las mirabas de otra manera. Y la verdad las cosas es que eso le pasó a toda la generación de mi papá. Le pasó a toda la generación de mi papá. O sea, yo la verdad las cosas, el grueso de mi familia,
no solamente por mi papá, sino que por el lado de mi mamá actualmente, todos ellos eran partidarios del golpe. Todos. O sea, ya al año 73, eventualmente cuando se produce la interrupción, el golpe eventualmente eran partidarios. Yo era una especie de bicho raro. Nosotros, mis hermanos, éramos unos bichos raros cuando veníamos para acá. Y la verdad, las cosas que efectivamente fue siempre como una visión distante. No era militante, no era una persona que tenía vocación política, porque además me dediqué a estudiar. Y entré en política por casualidad. Y ahí me reclutan. Ahí me recluta la DC. Pero yo te quiero llegar y decir, en general, cuando a mí me preguntan si yo era de la UP, como tú dices, no tenía la edad. Yo el 73 tenía 10 años. Y hoy día tengo 60 años. Y la verdad de las cosas que tenía 10 años, pero la verdad de las cosas que en general yo debo llegar y confesar de que mi familia en Washington era más bien contraria a Pinochet y mi familia en Chile era más bien partidaria de Pinochet. Y la verdad de las cosas que llego a Chile eventualmente un entorno del cual debo llegar y decir, efectivamente hasta el día de hoy mantengo amistad con mis compañeros de colegio y todos, son todos de derecha. Yo no lo soy, pero son todos de derecha, por así decirlo. Pero no podría llegar y decir que yo era allendista. Al revés. Si tú me preguntas a mí que yo retrotraiga, yo tengo pésima opinión de UP. Y no solamente tengo mala opinión de UP, tengo comentarios positivos de Allende, pero tiene que ver con su historia política. Olvídate del gobierno. Tiene que ver cómo él se resta de Ibáñez y hace el camino largo. Entonces, cuando me hablan de mí, ¿por qué motivo yo estoy haciendo el camino largo? A veces invoco a Allende. Es decir, oye, si Allende lo hizo, ¿por qué me critican a mí? Ustedes que hicieron esta huevada a través de él. ¿Te fijas o no? Pero en el fondo, eventualmente, esa es mi historia. Por eso yo tengo tan buena relación con la mamá de Juan Pablo Letelier. Por eso conozco a la Carmen Barros. Por eso eventualmente conozco a la Delfina Guzmán. Por eso tengo mucho vínculo con toda la gente que pululó en el entorno de Felipe Herrera. Por eso, porque esa gente me tuvo a mí mucho afecto por mi papá. Y esas personas en general eventualmente me dieron espacio. Por eso yo nunca entré mucho con los grupos de CEPAL, al revés, porque eso era Lagos. Pero por eso sí entré con Valdés. Valdés me agarró, porque yo era parte de ese mundo eventualmente, efectivamente, y Valdés había hecho mucho por esa gente. O sea, tú andas a ver a Carlos Eduardo Mena, a Eugenio Ortega, tú andas a ver eventualmente a Juan Somavía, tú andas a ver, o sea, yo te puedo dar la lista de personas que no son lo que fueron, algunos murieron, pero no son lo que fueron sin Gabriel Valdés. O sea, entendamos ese punto, entonces, sin Gabriel Valdés. Y la verdad, las cosas que Gabriel Valdés en gran medida fue una relación, por eso su hijo, Juan Gabriel, tenía tanto vínculo con Orlando Letelier. O sea, fue un vínculo en Washington y en Estados Unidos en esa época que era muy fuerte. Si tú me preguntas a mí me tocaron 3 embajadores o 3 personas que de chico, durante toda esa etapa. Me tocó Ramiro Tomic, me tocó Domingo Santamaría, me tocó Orlando Letelier. Y debo decir que las 3 personas eran amigos de mi familia. No podría llegar y decir lo contrario. Tendría que ser un miserable, si no lo fuera. Oye, Miriam Yáñez me está pidiendo que por favor explique por qué no hay que votar nulo. Querida amiga, voy a publicar en este momento en el chat un enlace, un link, donde yo explico claramente, paso por paso, cosa por cosa, en forma muy conceptual, por qué no hay que votar nulo. Por qué es un error grave votar nulo en la elección de consejeros constitucionales. Ahora lo voy a publicar. Ahí está, es súper bien explicado, ¿eh? Así que entren ahí, lo pueden ver, no hay ningún problema. Oye, la respuesta que hay que hacer es que ustedes no pueden, ustedes que le carga a Gonzalo, ustedes no pueden votar nulo. No. Cualquier otro puede votar nulo, pero ustedes no pueden votar nulo. Ustedes no pueden votar nulo. Sí, claro. Pero ahí está, en ese video, como te digo, si lo ven, nuestros amigos, después que termine el programa, lo ven tranquilamente, lo ven con la mente amplia y todo, van a entender perfectamente bien por qué no hay que votar nulo. Y es un video muy conceptual, ¿ah? Manejo conceptos, porque a mí esa para mí es la mejor forma de entender las cosas, en forma conceptual. Oye, el otro tema que yo quería que tocáramos, que voy a partir con Gonzalo primero. ¿Qué te parece, Gonzalo, el desastre que tiene este gobierno en materia de relaciones exteriores? Quedamos mal con España, quedamos mal con Paraguay. El primer día, cuando asumió Boric,
después quedamos mal con Estados Unidos, con Canadá, quedamos mal con Israel, con Perú, con Inglaterra, ahora volvimos a quedar mal con Israel. O sea, este gobierno nos está destruyendo en términos de relaciones exteriores. Nos está destruyendo, efectivamente. Es tragicómico. Yo lo veo como algo ya... Es que no tiene nada de cómico en el fondo porque es algo serio, pero es tan ridículo lo que está pasando que es parte como de la comedia del absurdo. Lo que pasó ahora con el embajador de Israel, el nuevo impasse, donde este diputado Brito, me parece, de Revolución Democrática, Sí. comparó, en el fondo dijo, lamentar un holocausto al mismo tiempo en que se defiende el apartheid. Un apartheid. Una locura lo que dijo. Es una locura, pues, sobre todo el concepto del holocausto para un israelita, para un judío, es una cosa que no se puede tocar, no se puede Muy grave. manosear. Es gravísimo. Pero lo peor, a mi juicio, es la defensa que le hace el gobierno a este diputado por la respuesta que dio el embajador. Si bien es una respuesta fuerte que dio, es producto justamente de haberse metido con el holocausto, de haber comparado una cosa con otra. Le dice, eres un miserable. Leo una y otra vez el mensaje del diputado y me hace difícil de creer lo que está escrito. Pero la verdad que yo pienso que, sinceramente, yo no sé si lo estará haciendo a propósito el gobierno de Boric con su Cancillería, pero están haciendo todo lo posible para romper relaciones con Israel. O sea, es que es una cosa impresionante. Lo cual es una estupidez tremenda. Una estupidez tremenda, y además una cosa, yo soy descendiente de sirios, de árabes, y la colonia árabe en Chile se lleva excelentemente bien con la colonia judía. Pero claro. Los problemas no son entre palestinos, israelitas y judíos. En Chile y en América Latina en general, la inmigración árabe tiene excelente relación, hacen negocios. Mis abuelos que tenían empresa textil hacían negocios con muchos judíos y tenían las mejores relaciones y tenían amistades con los judíos. O sea, ese es un problema que es allá. Entonces, meterse en un problema que no le compete por un tema ideológico es meterse la pata a los caballos. Y lo otro, a propósito de relaciones exteriores, esa ayuda que ofrece Boric a Zelensky, poniéndonos en el ojo del huracán. O sea, en el fondo es decir, aquí tiene Rusia otro enemigo, por favor. Señor Putin, acá, por favor, atáquenos, pónganos en la lista negra, como si no fuera suficiente. O sea, ya es una cosa que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Esa es mi opinión, simplemente. Yo creo que peor es difícil poder hacerlo, como lo está haciendo este gobierno y la Cancillería. Tomás. Oye, mira, son 4 países, Argentina, Perú, Israel y el tema alemán. Esos son los 4 países que en menos de una semana quedaron expuestos eventualmente con un problema de parte de esta Cancillería. Ahora, en el primero tiene que ver eventualmente con esa filtración, esa grabación de la conversación de Antonio Urrejola con su staff, en donde habían 2 directores, había un director de planificación, un director de política exterior eventualmente, en donde realmente no dejaron, o sea, fue un desastre, porque no solamente se abrieron un frente con Argentina, sino que abrieron otros frentes más, intrigaron relaciones con, intrigas de relaciones mutuas con la subsecretaria, deslealtades mutuas, por así decirlo, el tema con el apoyo logístico a buques ingleses desde las Malvinas, por así decirlo, dejaron a el tema de el manejo, dejaron efectivamente, o sea, la verdad de las cosas es de que ese audio dejó en entredicho eventualmente no solamente la actuación del equipo como en la Cancillería, y que la verdad de las cosas que da a entender de que en realidad la van a cambiar, porque la verdad parte de eso es la razón por la cual se fue de vacaciones.
Va. Además, llega a Argentina desesperando por una fotografía con el canciller argentino para llegar y mitigar el impacto de lo que había sido esto. Y en el fondo los argentinos felices, porque la verdad las cosas es que Chile no tiene política exterior, entonces nosotros somos un peón de ello. Y somos un peón de ello eventualmente sin capacidad de llegar y definir nuestras propias diseños estratégicos. Como yo comenté en el programa de la semana pasada que tuve contigo, efectivamente, Andrés, Chile siempre había esforzado en estos 30 años por llegar y justamente profundizar una integración política, económica y yo diría física, por los pasos transfronterizos con Argentina, y realmente fue una experiencia exitosa. Incluso tuvimos un acuerdo por el gas, que por 13 años gozamos de precios subsidiados del gas, y eso fue un ahorro neto eventualmente para el desarrollo del país. Pero la verdad de las cosas es que nosotros, a pesar de eso, siempre mantuvimos nuestra independencia exterior. Y fuimos capaces de hacer un acuerdo con la Unión Europea, sin Mercosur, fuimos capaces de hacer un acuerdo con Estados Unidos, México y Canadá por nuestra cuenta, fuimos capaces de hacer la Alianza del Pacífico por nuestra cuenta. Y la verdad, la cosa es que hoy día estamos a la deriva en todos esos frentes, por así decirlo. Nosotros no tenemos política exterior, ¿no? Y el gobierno actualmente maneja el tema con argentino al punto de un vasallaje político que realmente nos deja expuestos, ¿no? En segundo término, además, ni siquiera, por mucho que yo tenga buena o mala opinión de Bielsa en lo personal, eventualmente, mal que mal es un ex canciller argentino. Ellos tienen un ex canciller de embajador de Argentina en Chile. Nosotros tenemos una presidenta, la CUT, de embajadora chilena en Argentina. Y tú te das cuenta que ahí hay una asimetría, te fijas, hay una completamente distinta respecto a cómo los países comprenden su relación. Entonces, para serte sincero, eventualmente, yo no creo que lo que hizo Bielsa ameritaba una reacción de esa naturaleza. Si total, tenía todo el derecho eventualmente a expresar de que le complicaba que el gobierno chileno eventualmente rechazara a Domingo porque ellos querían usar el puerto. ¿Cuál es el problema? Que lo diga. Y que lo diga además en una comisión de relaciones exteriores del Congreso. No, es el lugar a donde hay que decirlo, ¿te fijas o no? O sea, no puedes llegar y justamente declararte con un problema porque alguien da una opinión, ¿ya? Esa es la verdad. Y estos gallos realmente no saben cómo reaccionar. O sea, todo es táctico y todo es una construcción sin ninguna reflexión y sin involucrar a todos los actores que pudieran llegar y contribuir a una respuesta más matizada, ¿ya? Después, en segundo término, tienes a Boric en su discurso en CELAC que se tira contra Perú. Y el problema con eso, actualmente, más allá que tú no encuentres razón a Boric o no, si el problema aquí es que hay dos opiniones en este gobierno respecto a Perú, ¿ya? Cuando se produce la destitución de Pedro Castillo, la Cancillería terminó apoyando al gobierno de Boluarte y terminaron apoyando la interrupción porque Castillo había tratado de disolver el Congreso y había tratado un autogolpe. Sí, entonces la Cancillería se jugó eventualmente por reforzar lo que había sido una interrupción que se entendió como dentro de las normas del sistema, ¿ya? Y la verdad, las cosas que ahora aparecía el presidente tirándose en contra de ella, contra la presidenta provisional peruana y opinando sobre un proceso político interno del Perú actualmente que en la práctica es muy parecido al reventón político que tuvimos nosotros desde octubre del 2018. Entonces, la verdad, las cosas que tú te das cuenta que hay grupos en Perú y fuera del Perú, dirigidos por México, por eso Evo Morales fue declarado persona non grata por el Congreso peruano, que en la práctica llegan y justamente están tratando de agitar una ruptura política peruana. Y tú comprenderás que no va en interés de Chile que haya una ruptura política en Perú. No va en interés. Entonces tú tienes un gobierno chileno que no sabe qué grupo domina la política exterior respecto al Perú. Y además, ni siquiera eso, que por último, aunque estuvieran en contra, tú te das cuenta que si hay un actor que produce efectos contraproducentes en Perú, son los chilenos, por así decirlo. O sea, lo peor que tú puedes hacer para influir en Perú es ir a opinar sobre Perú. Si eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, 8 desaguisados. Después tú tienes en tercer término el tema de Israel. Y el tema de Israel a mí me llamó la atención porque hay dos momentos, ¿ya? Sí, pues. Está cuando se produce el tema del operativo en Jenin, que ahí la Cancillería emite un comunicado criticando el operativo militar, ¿ya? Que terminan 7 muertos. Hasta ahí, y la embajada de Israel contesta, ¿ya? Contesta. Hasta ahí, si tú me preguntas a mí, no hay ningún motivo para quejarse ni de uno ni de otro. Es simplemente dos países que estaban emitiendo sus opiniones sobre un hecho que tenía consecuencias internacionales. Esa es la verdad, ¿ya? Pero, como muy bien dice Gonzalo, actualmente tienes a Brito y a 8 diputados de socialistas, porque
Y la vaca, porque Brito es de Revolución Democrática, pero y la vaca es de ¿cómo se llama?, socialista. Y aparece eventualmente, estos dos diputados eventualmente en declaraciones que en el fondo querían estigmatizar a israelita por el tema del holocausto. Y justo en el Día Internacional del Holocausto, coincidía. Y además, no solamente coincidía con el Día Internacional del Holocausto, sino que además hubo 2 atentados terroristas que terminaron con más de 10 muertos eventualmente en Jerusalén, ¿ya? Entonces, resulta que nadie declaraba nada en solidaridad con esos muertos, sino que solamente eran los malos de la película por Jenin, ¿ya?, en territorio palestino. Entonces, tú comprenderás que en ese momento pasan 6 horas. 6 horas. Es que esto es lo más menor. Pasan 6 horas de que Brito hizo esas declaraciones en su red social para que el embajador de Israel llegue y le conteste. Tú comprenderás que el embajador de Israel lo que hizo entre medio fue consultar con su cancillería. Y consultó con su cancillería y cuando responde eventualmente, a mí me cuesta el apellido de él, no, voy a hablar del embajador de Israel porque todavía no asimilo el apellido. Cuando responde, los trata de miserables. Los trata de miserables. Una palabra, miserable. Y al otro le dice, tú también eres antisemita. ¿Ya? Tú comprenderás que eso fue una reacción de la del gobierno israelí, no fue una reacción del embajador personal. Fue una reacción donde los tipos escalan el conflicto, les da lo mismo enfrentarlo. En parte lo hacen porque tenían una canciller chilena que estaba debilitada. Entonces ponían al gobierno a tener que hacer una de 2 cosas, o respaldar a los diputados, o desentenderse de los diputados. Y si respaldaban a los diputados se convertía en un conflicto de orden interno, porque se iba a producir lo que dice Gonzalo, eventualmente una división entre las colonias en una u otra, y unos iban a apoyar al embajador y otros en contra, y iba a terminar siendo un problema político interno del gobierno. Y la verdad de las cosas que finalmente así se convirtió. Además, una embajada que normalmente se dedica a temas de colaboración en defensa, tú comprenderás que es muy raro que tengas un embajador que de la noche a la mañana eventualmente tenga una discusión con un diputado y 2 diputados, y de esa manera. Era una demostración de un desafío del gobierno. Y es porque el gobierno está muy débil. Y viene ya saliendo de varias, como dice Andrés. Y después está el 4º tema, que es Alemania. Scholz, el canciller federal, llega el domingo. Llegó el domingo pasado, hasta el lunes. Y la verdad de las cosas, que más allá del monolito, colonia de dignidad y todo lo que tú quieras, la verdad de las cosas es que el viaje general de Scholz a América Latina era un viaje eventualmente que no se entendía. Porque uno venía en un momento que estaba dividido por lo que era el tema de las entregas de tanques a Ucrania y que dividió su propia coalición en Alemania. Pero además viene a ver a presidentes socialdemócratas, por así decirlo, dentro del circuito de la socialdemocracia mundial. Y que en el fondo Brasil quería llegar y justamente, en el fondo, declararse poco menos que neutral o más pro-Putin, y no lo ha podido hacer. Y la verdad las cosas que no lo ha podido hacer porque salvo China y salvo China y salvo Irán, no hay nadie más que apoye a Putin. Pero nadie más. Entonces, la verdad las cosas que efectivamente, en general, los alemanes habían pedido eventualmente que se prestaran municiones eventualmente para lo que son los Leopards que se habían entregado. Pero lo que se entiende poco es que Chile tiene una de las reales más altas de Leopards del mundo. Yo no lo sabía, lo supe los últimos días. Nosotros tenemos casi el 15% del stock mundial de Leopards. Yo quedé helado. Yo dije, ¿dónde? ¿De dónde tenemos tanto Leopard? Y los tenemos gracias a 2 gobiernos, para que tú sepáis. Frey y Lagos. Frey y Lagos. Los tenemos gracias a esos 2 gobiernos totalmente. Y te voy a decir que yo dije en un determinado momento que no hubiera sido raro que de repente llegaran los alemanes algún tipo de presencia, por así decirlo. Cosa que no parece haber sido haya ocurrido. Habían intentado producirlo porque Alemania hoy día está apostando mucho más por Argentina por distintos tipos de razones y los argentinos también le dijeron que no estaban dispuestos a participar. ¿Sabes cosa Johannes Kaiser que mencionó Gonzalo? Que no es cierta. Y te voy a explicar por qué no es cierta. Porque se supone que eventualmente los alemanes pidieron eventualmente a la Marina, eventualmente con el objeto de llegar y poner dragaminas eventualmente a sacar del mar negro, por así decirlo. Sí. Chile no tiene dragamina. Nosotros no tenemos dragamina. En gran medida porque no hay forma de llegar y hacer desminizado en el Océano Pacífico. No lo vamos a poder hacer. No lo tenemos. Nosotros no somos expertos en esas materias.
Y en segundo término, te quiero decir eventualmente de que mandar una fragata para otro tipo de motivos, por así decirlo, es medio ridículo. Primero, porque no la necesitan, y segundo, porque los turcos no están dejando entrar a ninguna fragata en un país, ni siquiera los rusos, eventualmente el Mar Negro. Así que en este momento, la verdad de las cosas que se información es más bien falsa. Yo que no. Qué bueno que lo aclara. Contesta, por cierto. ¿Usted me ven a mí o no? Ahí estoy. Ya, yo le dije en un momento, ¿cuántas dragaminas son en el mundo? 0. Entonces, la verdad, las cosas es que aquí hay un debate público que no está bien hecho. En gran medida, porque tú no tienes un gobierno que realmente deja estos temas bien. Si no tienes gente, eventualmente, yo cuando ocurren estos temas, yo empiezo a llamar por teléfono a gente que sabe de esto más que yo. Y le llamo a amigos míos eventualmente que tienen manejo eventualmente en temas de defensa o en tema militar. Y les empiezo a pedirles que me expliquen eventualmente el tema, porque no es mi fuerte, ¿te fijas? No lo es. Pero eso es lo que hago. Pero este gobierno no hace eso. Este gobierno no tiene una comunidad de masa crítica, de gente que puede llegar y justamente prepararse o anticiparse una pedida de esta naturaleza. No la tiene. No la tiene. Y eso es el problema eventualmente que tú tienes. Tú tienes un gobierno que no tiene política exterior, que al mismo tiempo tiene una moneda, que es la presidencia, que funciona con unos ideólogos, por así decirlo, que hacen unas declaraciones que no se condicen con lo que está ocurriendo en defensa, en relaciones exteriores, con tus equipos económicos u otros, y realmente generan conflictos en el plano interno, porque están motivados políticamente, por así decirlo. Ese es el desastre. Súper interesante, ¿no? Buena información. Tú sabes lo que está diciendo ahí Álvaro Herrera, es cierto. No solamente está diciendo, quiero decir que el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o el primero, me da la impresión que el primero, tuvo el mayor número de judíos en un gabinete en el mundo. Pero en el mundo, en el momento que se produce el gabinete, ¿ya? A donde estaba Tocman, a donde estaban varios más, por así decirlo, se produjo una coyuntura tal que habías tenido un gobierno que nunca en el mundo habían existido tantos judíos en un gabinete, salvo en Israel, por cierto, actualmente, como en el gobierno chileno, por así decirlo. Y se usó y se dijo como una especie de un hito. Bueno, ¿qué ha pasado con la izquierda chilena que se ha vuelto tan anti-Israel y tan anti-judía? Yo recuerdo para la elección, ¿me escucha? Ahí. Yo recuerdo para la elección de hace 2 años atrás, o sea, o año, un mes, acá se le cobró un antisemitismo que le hizo daño. Yo creo que le hizo daño actualmente el que se le cobrara. Actualmente hubo grupos ortodoxos judíos que se fueron a apoyarlo. Ahí estaba Rodrigo Hinspeter y ahí habían varios más que fueron a apoyarlo, ¿no? Y gente que yo conozco. Y yo discutí con ellos muy fuertemente porque encuentro que estaban haciendo un error. Incluso discutí con el director regional de la Simón Wiesenthal, que me contactó en un determinado momento respecto a... Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Que tú tienes un gobierno de izquierda tan aturdido actualmente que está dominado por grupos tan fanáticos. Esa cosa es demente. Y los gallos no solamente han tenido este incidente con motivo de este tema. La Municipalidad de Viña del Mar, que le quitó financiamiento eventualmente a un programa eventualmente de artistas por el tema BDS. Tú tuviste eventualmente, has tenido ya 2 o 3 municipios ahí, la Municipalidad de Valdivia, que hizo lo mismo. Tú tuviste los centros alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile también agitando la misma lecera. Tú has tenido grupos antisemitas en la izquierda chilena que se han vuelto absolutamente fanáticos, por así decirlo, y sin ningún desparpajo, por así decirlo, absolutamente así desembosado. Y esa cosa está generando mucha roncha y es fuerte. Sí. Oye, yo ahora quiero entrar en un tema, voy a hacer la publicidad de un canal que me está patrocinando, de una empresa, Bezbasol. Esta es una empresa de ingeniería con una experiencia enorme en proyectos orientados a la industria del consumo masivo. Queridos amigos, si ustedes tienen algún proyecto, ¿no es cierto?, de hacer alguna empresa, emprendimiento relacionado con el consumo masivo, recurran a Bezbasol.
Besvasol es una empresa de ingeniería que los va a guiar en todo el proceso, los va a asesorar, les puede desarrollar el proyecto y además es representante en Chile de los principales marcas de fabricantes de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y automatización de procesos. Ustedes pueden tomar contacto con ellos en el teléfono más 569-8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@besvasol.cl. No lo olviden, si tienen un proyecto, Besvasol les puede diseñar el proyecto, asesorarlo en el transcurso del proyecto y además comprar las maquinarias porque tiene la representación de los mejores fabricantes del mundo. Así es que eso es, queridos amigos. Y lo segundo es que hoy día no va a tener el programa Rodolfo. Rodolfo me avisó que está haciendo un trámite que no alcanzaba a llegar a la casa, por lo tanto me dijo que me disculpara con ustedes, ¿no es cierto?, que no va a poder hacer el programa y que van a tener que ver el clavo oxidado el próximo viernes a las 9:30, como siempre. Así es que eso. Oye, Andrés, disculpa, sí. Y también recordarle a nuestros queridos auditores que por favor den like. Sí, tienen que se suscriban al canal, den like, de todas maneras. Y que inviten a sus amigos, familiares a que se suscriban al canal, porque así se difunde más este tan buen contenido y todas las cosas que estamos luchando para el bien del país. Así que inviten a sus hijos, amigos, nietos a suscribirse al canal y a darle like. Eso. Sí. Oye, la última cosa, hay una persona que primero estaba como Ave Fénix, después se cambió por Fénix, que ha preguntado como 458.302 veces si Tomás votó por Gabriel Boric para la presidencia de la República. Yo sé que el voto es privado, uno no tiene por qué meterse en eso, pero yo tengo súper... No, el mío no. Yo tengo súper claro que Tomás jamás habría votado por Gabriel Boric. Lo tengo súper claro. Sí, y las personas Lo que pasa es que hay que decirle a Fénix. Lo que hay que decirle a Fénix es que el hecho de no votar por no votar por Kast. Yo voy poniendo los dos. Yo tampoco debo decir. Voy a decir al tiro como voté el 2013, el 2017, el 2018 y el 2021. El 2013 yo voté por mí en primera vuelta y voté chanchito en la segunda vuelta. Dibujé un chanchito. Y eso y eso no es justo que alguien me diga, porque yo no iba a votar por la Evelyn Matei, ni tampoco iba a votar por Bachelet. Y la verdad cosa es que por Evelyn Matei sí voté por ella, para que tú sepas, como alcaldesa de Providencia. Seguro, yo voté por ella como alcaldesa de Providencia, pero no voté por ella y lo hice feliz, no tuve ningún complejo, pero no voté por ella como candidata presidencial, ni tampoco Bachelet. El 2018 yo voté chanchito en primera y en segunda vuelta. Yo no voté ni por Guillé, ni voté por Sebastián Piñera, jamás. Yo nunca he votado por Sebastián Piñera en mi vida. Y finalmente en la elección, en la elección pasada, en diciembre del 2021, yo voté chanchito en primera vuelta y en segunda vuelta. Dibujé un chanchito, ¿no? Y las dos la vuelta. Y es más, yo voté en blanco para el plebiscito de entrada, porque yo quería tener eventualmente título para votar rechazo en el plebiscito salida. Y voté en blanco, como dije hace un rato atrás, respecto a esta cosa de Baradit con Patricio Zapata, en la elección también de convencionales el 2021-2020. Yo voté en blanco, efectivamente, en esa oportunidad también. Si yo, para serte sincero, estoy un poco cansado porque me carga votar así. Me carga, lo detesto. Claro. Y la verdad, las cosas que me carga, pero en el fondo, eventualmente, nunca le preguntes si es que uno que quiere estar en la papeleta va a terminar votando por otro, porque es muy difícil eso. Entonces, si yo quisiera votar por otro, no correría, no sería candidato. ¿Y por qué no? Porque yo he trabajado muchas veces, toda mi vida, por otros candidatos. Yo aquí he hablado muchas veces de Valdés, ¿para qué decir que trabajé con Foxley?
Eduardo Frei me llevó a la política a mí, efectivamente, y me hizo diputado, efectivamente, el año 93, 94. Después tú tuviste eventualmente el hecho de que yo trabajé en la acusación a Pinochet con Andrés Palma, con Gabriel Asensio y con otros, así que ahí estuve identificado. Después trabajé con Adolfo, trabajé con la Soledad Alvear. Apoyé en la primera oportunidad, yo era partidario de que Andrés Velasco hubiera sido candidato presidencial en 2009, y él no quiso. Él no quiso ser candidato en 2009, él quiso quedarse como ministro de Hacienda de Bachelet hasta el final, y fue un error. Y la verdad, las cosas que yo lo habría apoyado eventualmente como candidato independiente, eventualmente en esa oportunidad, que era su gran momento. Pero no lo apoyé a Andrés Velasco después del 2013, cuando postuló posteriormente. O sea, para serte sincero, yo no he tenido nunca dificultades para llegar y trabajar por otro. Pero cuando no me gusta la oferta, postulo. Y cuando postulo, si no te gusta, no me pregunten. Pero si yo postulo, no me pregunten si estoy dispuesto a votar por otro, porque no, si lo estuviera, no postularía, ¿te fijas o no? No postularía. Obvio. Sería un chiste que votaras por otro. Un chiste. La verdad. Oye, pero tenemos lista la campaña ya para tu elección. Vote por Chanchito. Chanchito. Ese va a ser el logotipo. Dibuja Chanchito. Bueno, queridos amigos, ya tenemos... Oye, hemos hecho un buen programa hoy día, bien entretenido. Me ha gustado mucho el programa. Oye, sí. Nada, pues, muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero verte ya en un poquito más de un mes más. Sí, poquito más de casi 2 meses. Vamos a hacer el programa en Chile entonces, los 3. No, es que Gonzalo viene de vacaciones en Semana Santa, viene para acá, con su familia. Ya. Sí. Y después yo voy a Chile, no sé si entre mayo y julio. Tengo que definirlo. Depende de algunas cositas que tengo pendientes. Pero este año voy a Chile de todas maneras. Pero de todas maneras. Súper. Sí. Así que nada, pues nos vamos a ver primero con Gonzalo acá. O sea, claro, acá, con Gonzalo Lacoté, que es su señora, muy querida ella, y sus hijos, que no los conozco yo. Son adorables. Yo los conozco. Son adorables y son genios. No me cabe duda. Después tenemos que traer a Tomás a Florianópolis. Yo quiero tomar unas caipiriñas con Tomás y vamos a hacer el programa desde la playa. ¿Ah? Vamos a llamar, mira, si es que Parisi tiene este programa que lo llama los Bad Boys, nosotros nos vamos a llamar los Good Boys. Los Good Boys. Exacto. Muy bien. Buena idea. Queridos amigos, los dejo. Muchas gracias por la compañía. Tomás, nos vemos el próximo miércoles. Querido Gonzalo, nos vemos el sábado. El sábado con el programa. Ya tenemos convidado, diríamos en Brasil, porque en Brasil no se dice invitado, se dice convidado. ¿Ah? Oye, ¿se puede decir o no? ¿O es sorpresa? No. Les cuento al tiro. El invitado de Joe Biden de este sábado es Maximiliano Lobos, gran tuitero, un tipo que vive en Estados Unidos, Maximiliano, pero es un tipo que tiene una opinión bastante clara. Y tuvo mucho éxito. Ya habíamos hecho, ¿te acuerdas del programa con él? Sí, que hubo problemas de conexión, me parece. Claro, que Maximiliano tenía muchos problemas, pero parece que ahora ya está con los problemas solucionados. Ya le arreglaron la internet a carbón, la cambió por una internet. Claro. Queridos amigos, nos vemos entonces con Tomás el próximo miércoles, con Gonzalo este sábado. Nos vemos mañana. Mañana los recuerdo el programa con Hermógenes Pérez de Arce a las 7 de la tarde. Que estén súper bien. Un gran abrazo, los queremos mucho. Chao. Sí, chao, querido. Bendiciones, chao, que estén bien. Chao, Tomás. Chao. Muchas gracias. Cuídense.